Hola a todas y todos, ¿cómo están? Hola Claudia, Constanza, Fernanda, Jorge, Erwin, Manuel, Nicolás, ya se están conectando algunos de los participantes. Vamos a tener muy alta asistencia al parecer hoy día. ¿Cómo están? Si es que quieren, a ver si es que vamos probando por mientras las funciones, si pueden escribir en el chat de dónde vienen llegando, y así nos vamos saludando y nos vamos conectando de a poco en este eh, último webinar que estamos haciendo en el CES de la Universidad Adolfo Ibáñez. Si nos van comentando dónde vienen llegando, sería ideal. Mm, mm. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen llegando? Hoy día está este día helado en Santiago. Se está pasando el invierno hoy día. Ay, mira, ahí está de Valdivia como siempre presente. No pueden escribir en el chat. Ya, qué bueno, vamos a estar solucionando eso ahora. Creo que ahora podrían empezar a escribir en el chat si es que quieren probar. Ahora sí. Hola Adriana, nuestra asistente de excelencia en los webinars del CES, siempre presente. Hola Tabata, buenas tardes, buenas tardes. Hola Carla, ¿cómo estás de Guatemala? Bernardita, hola Sebastián, Mirza. Catalina, buenas tardes a todos. Bueno, ya vamos a estar partiendo, ya estamos 2 minutos desde que inició este webinar. Hoy día tenemos un tema distinto, diferente y al parecer muy interesante. Vamos a estar viendo todo lo que es la inteligencia artificial en el mundo del CX, así que los invito a estar muy presentes. Vamos a estar con un profesor que no solamente es profesor adjunto de la universidad, sino que es director de carrera de las universidades, va, de las carreras de inteligencia artificial que impartimos en la Facultad de Ingeniería y Ciencia. Él también ha participado, como nosotros, profesores juntos en algunas actividades del CES y también en en nuestros congresos anuales que realizamos. Así que es un tremendo honor hoy día estar presentando a John Atkinson. Para más información, bueno, ahí les va a compartir si quieren su correo. Pero nada, invitarlos a todos a que ya se unan, a que participen, a que también si es que les gustaría, si quisieran revivir alguno de nuestros webinars o si quisieran también eh, revivir lo que fue el Congreso Anual. Creo que participó en el 2020 si mal no recuerdo, Joan, si es que me puedes ahí eh, corregir. Él participó 2020, ¿cierto? Sí, en el 2020 él tuvo una charla, así que también se puede meter en nuestras redes sociales en YouTube y revivir la charla que tuvo con nosotros el 2020 el profesor John Atkinson. Así que, John, te invito a que si es que quieres ya empezar a compartir las láminas para ya darle inicio formal a este nuevo miércoles de CX. Y estás muteado por si acaso. Sí, sí. Hola Mario, hola Juan Pablo. Mira, el Servicio de Impuestos Internos nos están acompañando, Denise. O nos vino Bienvenido. una de dos. Un gusto saludarlos a todos. Bienvenido, John. La verdad, Oigan, vamos a ver. también les paso datos si es que quieren hacer preguntas y respuestas. Bueno, ustedes saben que nuestras redes, como todos los miércoles de CIEX, están súper abiertas. Vamos a estar respondiendo, eso sí, las preguntas y respuestas, o sea, vamos a estar respondiendo las preguntas al final del webinar, así que si quieren ir anotando sus preguntas, sin ningún problema, van a ser contestadas ya más al final de lo que va a ser esta nueva versión. Bueno, como les contaba, cada mes tenemos un miércoles de CX. Este mes nos tocó con el gran profesor John Atkinson, que vamos a estar viendo temas de inteligencia artificial. Y también agradecer a las empresas que participan hoy día junto a nosotros y que sin ellos nada de esto podría ser. Agradecerle a Aguas Andinas, ASA, Cencosud, Chilquinta, Colmena, Copeuch, Entel, Esbio, Esval de Aguas del Valle, Grupo Saesa, Lipigas, Interclínica, Mundo Sura y Zurich Santander. También decirles que esto es una vez al mes, así que ya próximo mes se pueden volver a inscribir, ya están las inscripciones abiertas para que se puedan anotar en los miércoles de CIEX. Adelante, John, la próxima. Ahí me confirma,
Entonces, si se ve bien, estoy Se proyectando, ve ¿no? súper bien. Sí, Pantalla sí, completa, todo. Sí, ya, dale. súper. Buenas tardes a Siguiente, todos. dale. No sé si tengo buen audio, ¿se escucha claro? Se escucha súper Sí, claro. ya, Sí. súper. Vamos a ver si puedo mover ahora. A ver, ¿Tienes la ahí otra sí. lámina? Ah, Sí, bueno, sí, si sí. te puedo robar un segundito más la palabra, Sí, dale, dale. invitarlos también a que si es que quieren más información sobre los programas que tenemos, ya partimos con la certificación en diseño de experiencia, ya próximamente va a estar partiendo de la certificación en Black Belt. Ay, perdón. Eh, se puede meter a nuestras páginas web y a nuestras redes sociales donde nos podrán ver ahí con mayor detalle lo que se viene. También invitarlos a lo que va a ser el 10º congreso. Este año se viene en grande con muchas sorpresas y muchas novedades. El congreso anual del CES. Este va a ser la semana del 24 de octubre. Así que, por favor, métanse, síganos, búsquennos y si tienen más preguntas también nuestras redes quedan abiertas ahí junto a Sara también, que es nuestra directora comercial, nuestra directora de marketing estrella. También decirles que si quisieran asistir y tienen más compañeros, los invitamos a todos también a poder abrir nuestras redes para que nadie se quede afuera y ahí poder estar conversando y ustedes también participando. Así que sin más, John, ahora sí te doy la palabra. Ahí, ahí sí, ¿estamos bien? ¿Se escucha? José. Se escucha súper bien. Listo, súper, gracias. Bienvenido a todos, gracias por la asistencia hoy día. Básicamente en esta hora voy a introducir algunos conceptos de qué se trata esto de la inteligencia artificial, en particular en el mundo de la experiencia de cliente. Y después de esto voy a dar paso, vamos a juntar para dar paso a todas las preguntas que tengan o temas que quieran discutir. Al final de la charla ahí tenemos algunos minutos para poder compartir, ¿ya? Eh, Ahí está. Ya, entonces, lo primero que tengo que decir es que en realidad esto no parte de ChatGPT, digamos, de hecho, la inteligencia artificial en sí, digamos, viene hace mucho tiempo atrás, de hecho, en 2 años más se van a celebrar los 70 años del surgimiento de la IA o la inteligencia artificial formal como ciencia. Y tampoco, ¿cierto? Este como un spoiler, tampoco significa que toda nuestra experiencia de cliente, que estamos tratando de alguna forma incorporar para mejorar el viaje del cliente en cualquier organización, tampoco se trata de que lleguemos y apliquemos una típica herramienta como ChatGPT y que lo nombremos de empleado del mes porque es capaz de resolver cualquier problema por nosotros, lo cual no es así, digamos. Lo que quiero transmitirle en esta hora básicamente es qué es lo que se trata de este mundo, qué es lo que hay, cuáles son las características, los problemas, un poco también la visión de para dónde va esto, y algunos ejemplos puntuales de qué cosa, más allá de un sistema de autoatención, que es lo que más se ve, un poco discutir varias otras alternativas que ustedes les pueden sacar provecho en términos de cómo mejoro el viaje del cliente o la experiencia del cliente en general. ¿Ya? Entonces, una parte del concepto general que yo creo que los que están involucrados en este mundo, la experiencia del cliente ya lo tienen mucho más claro que yo, digamos, ¿cierto? Básicamente, para efecto de nuestra charla, la experiencia de cliente la vamos a conceptualizar como un área, una tarea en la cual encapsulamos todo lo que una organización o una empresa realiza para poner al cliente primero, gestionando su viaje, el famoso viaje del cliente, y satisfaciendo sus necesidades. Y aquí me quiero detener un segundo en dos aspectos fundamentales, que es lo que es la gestión del viaje del cliente, por otro lado, la satisfacción de las necesidades. Porque si bien es cierto, al parecer todo, ¿cierto? Tenemos como objetivo de alguna forma gestionar y satisfacer las necesidades del cliente, cuando uno mira la realidad, y a mí me toca ver muchos casos de empresas, en realidad uno tiende a pensar que en realidad es un poco dudoso que efectivamente se está trabajando hacia gestionar de mejor forma el viaje del cliente. Y a veces lo que estamos haciendo es sencillamente incorporar una tecnología sin ninguna gestión, sin ninguna estrategia, y en realidad rara vez estamos midiendo de verdad, y les voy a explicar más adelante por qué, estamos midiendo de verdad si el cliente está satisfecho o no. ¿Ya? Entonces, son dos puntos que de alguna manera vamos a retomar y dos puntos que en realidad van a justificar el por qué necesitamos tecnologías un poco más no convencionales, si se puede decir de alguna forma,
para resolver muchos de los problemas que tenemos para acompañar al cliente en su viaje. Ahora, evidentemente, y esto no es de ahora, ustedes lo saben, ¿cierto? Hay muchas tecnologías, digamos, sistemas ERP, sistemas de acceso a la información de los clientes, etcétera, etcétera. Muchas cosas que se hacen y que están disponibles en los sistemas actuales, el sistema automático tradicionales. ¿Ya? La pregunta del millón es que, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Ya? ¿Cómo llegamos a este punto si es que efectivamente la automatización, como la estamos viendo hasta ahora, es la solución a nuestros problemas? Claramente parece, por lo que estamos viendo a nivel de las diferentes medidas de satisfacción de cliente, o al revés, en las diferentes encuestas, estudios de satisfacción de cliente, las quejas de los clientes, a veces nos damos cuenta que, al parecer, la simple automatización, el simple hecho de entregarle algún sistema automático, alguna aplicación, alguna facilidad, alguna infraestructura que esté en un tablet, en un celular, no me resuelve los problemas. Por tanto, el, eh, como el primer insight de esto, si se puede decir de alguna forma, es que la simple automatización, como estamos acostumbrados a verla hasta el día de hoy, obviamente no es suficiente. ¿Ya? Y lo que me gustaría compartir con ustedes, yo creo que este va a ser el foco principal de lo que va a motivar la charla hoy día, es básicamente por qué no es suficiente y por qué necesitaríamos cambiar de paradigma a algo que no solamente nos ayude a automatizar, que es lo que ya hemos estado viendo, porque obviamente nosotros no podemos estar disponibles 24/7 y tampoco podemos entender mágicamente lo que piensa o el perfil de un cliente de forma automática cuando tenemos los recursos humanos, la infraestructura para hacerlo. Por tanto, ¿por qué básicamente tendríamos que cambiar de paradigma de estos sistemas que existen actualmente para gestionar el viaje del cliente por algo un poquito más sofisticado? Y aquí están los principales puntos los cuales me gustaría detenerme un segundo. Primero, en general, todo el viaje del cliente y toda la interacción que tiene el cliente, si uno lo lleva a los procesos, las tareas que se realizan en pro de facilitar el viaje del cliente, están insertos en entornos que son extremadamente cambiantes. Si el entorno fuera extremadamente estático, o sea, quiere decir que le saco una foto al momento de la organización y se mantiene, si yo les preguntara a ustedes el tipo de viaje que realiza el cliente, el tipo de perfil, ¿es siempre el mismo? Si ustedes me dicen, sí, es siempre el mismo y el entorno, el ambiente no cambia mucho, entonces podría ser el primer check que en realidad puedo resolverlo de la forma tradicional. Entonces ya ahí tenemos una diferencia. Obviamente el problema es cuando los entornos, que es lo que pasa la mayor parte de las veces, son extremadamente cambiantes. Entonces, las soluciones tradicionales en ese caso no me sirven tan bien, porque tendría que estarlas ajustando, actualizando a cada rato. Ahí tenemos el primer problema. Segundo problema que justifica un cambio de paradigma es que muchas veces los procedimientos a seguir para una determinada tarea, en pro de satisfacer alguna necesidad del cliente, de responderle alguna pregunta, de determinar su perfil, etcétera, etcétera, no se conocen de antemano o en general pueden ser inciertos. Ustedes me dirán, ¿y por qué esto es importante? Porque el corazón, el core de la tecnología actual hasta el día de hoy, que es la que se basa en los sistemas operacionales o aplicaciones que ustedes ya conocen, se basa en el hecho que uno puede diseñar una aplicación computacional en base a un procedimiento, una receta o técnicamente lo que se llama un algoritmo. Y la base de ese algoritmo, que alguien, una persona, tiene que establecer paso a paso qué es lo que va a pasar. En pro, por ejemplo, del cliente o alguna otra tarea comercial. El problema es que en la vida real no lo puedo hacer, por el primer punto, que me causa todos los problemas. El entorno es extremadamente cambiante. Como es extremadamente cambiante, yo no puedo limitar el procedimiento que tengo que seguir. Entonces, segundo punto, hay que tomarlo en cuenta, porque si eso pasa, quiere decir que tengo que entrar a cuestionar si que efectivamente la solución tradicional me sirve. El tercer punto también tiene que ver con el hecho de que cuando vamos a resolver problemas, una característica que tienen en general los problemas reales es que son demasiadas alternativas que una máquina tiene que explorar. Pensemos, por ejemplo, que estamos tratando de comprender, por ejemplo, el perfil de un cliente, sus necesidades, sus gustos, sus preferencias. Obviamente, si uno toma en cuenta un solo cliente, ya tenemos un sinnúmero de posibilidades, siento que tengo que, de alguna forma, restringir para poderla bajar y que sea totalmente automatizable. Ahora, si sumamos muchos clientes, obviamente esa tarea se complica mucho más. Por tanto, el hecho de determinar cuál solución puede ser la mejor dentro de un sinnúmero muy grande de alternativas es un problema no menor. ¿Qué pasa con las soluciones tradicionales? Que esas alternativas son muy delimitadas. Generalmente una persona la estudia, un humano lo estudia y determina una característica en particular, una forma de resolverlo, una solución particular. Pero ¿qué es lo que pasa si el entorno cambia? Esa solución va a ir cambiando. Por tanto, ahí tenemos el tercer problema.
Y el cuarto problema, que obviamente es el sueño de todos, pero que lamentablemente la tecnología actual no lo permite, es que básicamente no poseemos autonomía. Las máquinas actuales o los sistemas computacionales actuales no poseen la autonomía que uno quisiera. Son automáticos, sin embargo, no pueden actuar a mutuo propio, no pueden actuar independientes de nosotros. No los puedo dejar 24/7 para que haga alguna tarea en pro de facilitar la interacción con el cliente. Por tanto, ahí ya tenemos un problema, porque entre otras cosas, por ejemplo, no podríamos delegar. Y aunque pueda delegar, vamos a seguir teniendo problemas porque tenemos entornos muy grandes, con muchas alternativas, muchos clientes, muchas posibilidades de cosas que están buscando los clientes. Obviamente, no podemos resolver el problema. Por tanto, el último punto que diría que es determinante es que básicamente la tecnología actual no posee autonomía, por tanto no puedo delegar responsabilidades. Y es ahí, esa es la razón exactamente la que de alguna forma parece como una alternativa solución, no es la única, todo el paradigma o el cambio de paradigma que tiene que ver con la inteligencia artificial. Básicamente, si ustedes se fijan en lo que estamos hablando antes, si uno determina el factor común es, todo esto, esos 4 puntos, son porque yo tengo que resolver problemas. Y los problemas son los que son complejos, desde el punto de vista de la dinámica, del punto de vista que no puedo determinarlos en forma de un procedimiento, no es tan claro, no es tan evidente, es muy nebuloso, digamos. Cuando tenemos esos problemas, obviamente una alternativa que aparece es la inteligencia artificial, que básicamente se conceptualiza como la ciencia que está detrás de construir sistemas informáticos o sistemas computacionales que pueden resolver problemas complejos y que la forma como lo hagan sería equivalente si yo lo comparara con el rendimiento o con el performance humano. Ahí podemos discutir después qué implica eso humano, porque puede traer algunas consecuencias desde el punto de vista filosófico, incluso desde el punto de vista antropomórfico, ¿eh? Pero básicamente eso quiere decir que de alguna forma puedo resolver problemas complejos de una forma similar, aproximada, en alguna forma como lo harían los humanos. ¿Qué es lo que pasa con este sistema de inteligencia artificial cuando uno lo pone en contexto? Que obviamente empiezan a aparecer algunos elementos relevantes que estábamos hablando en estos puntos que discutimos. Primero, un sistema de inteligencia artificial, sea que yo lo utilice o lo incorpore en el contexto de experiencia de cliente u otro problema, básicamente se caracteriza porque está asumiendo que hay un entorno que es extremadamente dinámico. Ya aquí no podemos sacar la foto en el momento. Asumimos que el entorno está cambiando. Y como el entorno está cambiando, no podríamos tener máquinas tradicionales que tengan que ser alimentadas por humanos, ¿cierto? Al segundo. Y seguramente si cambia el entorno tendría que estar modificando. Eso es básicamente infactible. Y especialmente desde el punto de vista de la interacción con clientes, sería prácticamente imposible, porque nos obligaría básicamente a estar conectados 24/7, tratando de entender cuál es el perfil o los gustos de cada cliente dentro de, no sé, de un segmento de millones o miles de millones de clientes, obviamente una tarea que no es posible. Entonces, básicamente tenemos un sistema en el cual puedo interactuar con un entorno que es extremadamente dinámico, y para darle esta autonomía de interacción, esta autonomía que hablamos, lo que tienen que hacer estos tipos de sistemas o soluciones es básicamente percibir autónomamente. Percibir significa capturar información que tenga que ver con información lingüística, de una interacción, por ejemplo, una imagen, información de video, etcétera, etcétera. Segundo punto, tiene que ser capaz de comprender qué es lo que está pasando con lo que acaba de percibir. Y finalmente tiene que ser capaz de actuar. Si uno lo lleva a un plano de, por ejemplo, un sitio de e-commerce, uno se encontraría con estas 3 componentes de alguna forma. Estoy tratando de percibir qué es lo que está tratando de comunicar el cliente. Luego estoy tratando de comprender qué diablos es lo que intenta hacer. Y finalmente tengo que ejecutar alguna acción. Todo esto lo tengo que hacer autónomamente. Y ahí es donde está la diferencia que me cambia diametralmente, ¿cierto?, el enfoque como resuelvo problemas. Ahora, si uno se detiene un poquitito en lo que dice comprender, que es una forma muy sutil, general, de ponerlo por el momento, que esta capacidad de tomar la percepción o los estímulos de la máquina y ser capaces de entenderlo, que en la realidad no es tan así, digamos, no es 100% como lo humano. Pero si uno hace una bajada, se puede encontrar con varias cosas interesantes que pasan ahí. ¿Qué implicaría comprender? Ejemplo, si uno se fija en ese elemento, implicaría que la máquina a lo mejor pudiera ser capaz de razonar o de inferir cosas a partir de ciertos hechos, es capaz de aplicar ciertos mecanismos y finalmente llegar a ciertas conclusiones. Ideal, porque uno podría pensar en un cliente, ¿cierto?, que llega a mi tienda, ¿cierto?, percibo cierta información y a partir de lo que percibo, tengo que intentar llevar el cliente del punto A al punto B. Por tanto, hay una cadena de razonamiento que debería seguir. Y lo otro es el problema de discriminación, que significa discriminación en el fondo que
mucha de esta comprensión tiene que ver con discriminar entre diferentes dimensiones. Por ejemplo, me llega un cliente y yo quiero discriminar o discernir si es cliente del tipo A, del tipo B o del tipo C, porque depende del tipo, yo puedo darle un tratamiento diferente. Obviamente, cuando lo hago 24/7 en tiempo real, en forma autónoma, la potencia, el beneficio de eso es muy grande, porque obviamente me evita estar al lado del cliente tratando de entenderlo en cada instante, algo que obviamente se torna imposible. Y la otra forma de hacerlo, obviamente pueden ser algunas de forma excluyente o combinada, y la otra básicamente el proceso que se llama de generación, en el cual no necesariamente comprendo lo que estoy percibiendo, pero trato de aprender de la experiencia y generar información sintética que se parezca lo máximo posible a lo que yo había aprendido. Entonces, por ejemplo, ¿qué aplicación práctica tiene esto? Muchas aplicaciones como el ChatGPT, que todos ya han escuchado, ¿cierto? Se basan en este enfoque de generación, generativo. Quiere decir que las respuestas las genero a partir de lo que aprendí, de lo que más se parece a lo que tenía en el pasado. Las imágenes que genero son imágenes creadas nuevas que se parecen mucho a lo que yo aprendí en el pasado. Entonces, no estoy discriminando, estoy generando datos sintéticos. Y quería mostrarle algunos ejemplos para que vean la diferencia, qué significa cuando hago el hincapié entre lo que es la inteligencia artificial generativa, como se conoce actualmente, y la que discrimina o la que discierne. Podríamos suponer, por ejemplo, que quiero, esto podrían llevarlo al ámbito de los clientes, tengo fotos de perritos, podrían ser fotos de un tipo cliente, y en el otro lado fotos de gatitos, que podrían ser fotografías de otro tipo de cliente. O en vez de fotografías, podrían ser perfiles de clientes, ya lo que ustedes quieran. Y lo que hace un sistema generativo, básicamente, toma esta información, imágenes, texto, lo que ustedes quieran, aplica ciertos métodos y trata de generar un dato nuevo que más se le parezca a lo que aprendió. En el caso del discriminativo, tomamos el mismo tipo de problema, tengo imágenes de gatito y tengo imágenes de perrito, o de un tipo cliente A y de un tipo cliente B. Lo que hace el sistema básicamente trata de aprender a discernir entre los dos, a separarlos, de tal forma que cuando me llega una nueva foto, una nueva fotografía o un nuevo perfil, el sistema automáticamente determine, esta es la fotografía que le corresponde a un cliente tipo A, o el perrito, o un cliente tipo B, el gatito. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Si uno quiere ver desde el punto de vista práctico, supongamos que uno lo que tiene que hacer es discriminar a partir de imágenes, de fotografía, que son obras de arte, si una cierta pintura corresponde a Van Gogh, a Da Vinci, etcétera, etcétera. Lo que uno tendría a la izquierda, básicamente datos históricos o experiencia que usa para enseñarle a la máquina. Luego que la máquina tiene este modelo interno que le permite discriminar y luego puedo predecir. Usted me dirá, pero ¿qué gracia tiene predecir lo que ya conoce? No, pues, la gracia es que la máquina va aprendiendo de a poco, de tal forma que va a llegar un momento en el que yo le voy a decir, maquinita, tome, le voy a entregar una fotografía que usted nunca ha visto. O maquinita, le voy a entregar características de un cliente o de un perfil de cliente que usted nunca ha visto y me va a tener que predecir a qué corresponde. ¿Ya? Entonces, la idea es que haya una etapa en la cual yo le enseño a la máquina, usualmente se llama eso entrenamiento, y otra etapa que efectivamente hago la predicción con datos que nunca he visto. ¿En qué se diferencia lo de discriminativo? Si fueran el mismo ejemplo de las caritas, ¿cierto? Por ejemplo, podría tomar las caras que están en este ejemplo en la primera fila, que ustedes ven arriba, las caras de personas que existen, y podría mezclarlo con la foto de la señorita que está al lado inferior izquierdo, que dice Source B. Y lo que ustedes ven en la fila de abajo es lo que genera la maquinita automáticamente, o sea, genera caras, rostros, podrían ser perfiles, de personas que si bien es cierto son súper consistentes, parece que fueran reales, pero la verdad que no existen, pero se parecen mucho a la información con la cual se le enseñó a la máquina. De ahí viene lo generativo, porque genero datos nuevos. Entonces ahí tenemos los dos enfoques que de alguna forma vamos a ir iterando en términos de dónde están las aplicaciones que nosotros nos pueden servir en términos de la experiencia cliente, digamos, y el ámbito de la inteligencia artificial. Entonces, el primer resumen de eso es que fundamentalmente la inteligencia artificial, más que una tecnología, provee un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma es el que es ideal, especialmente para problemas de experiencia de cliente, donde hay, fíjense el detalle, y que tiene que ver con el diagrama que mostramos al principio. Hay interacción con un entorno que es extremadamente cambiante, en ese entorno están los clientes, y tenemos que percibir y procesar esa información que viene de los clientes, y tenemos que tomar acciones de tal forma de modificar el entorno y mejorarlo.
Por tanto, tenemos el paradigma ideal para darle más autonomía a ciertos procesos. ¿Y cómo le damos autonomía? No se la damos con un sistema informático tradicional, se la damos con un sistema que tenga estas capacidades como las de la inteligencia artificial. Y obviamente hay un cambio de paradigma. ¿Y por qué hay un cambio de paradigma? Porque básicamente, si ustedes se fijaron en un detalle, lo que estamos haciendo ahora es que intentar que las máquinas se adapten a nosotros y no nosotros a las máquinas, como ha sido lo que ha pasado en estos 40 últimos años, por lo menos acá en Chile, digamos, mucho más en el mundo, digamos, en el cual uno tiene que aprender, uno humano, tiene que aprender básicamente a interactuar con las máquinas y decirle exactamente qué es lo que quiere que la máquina haga. Pero obviamente, ustedes se acuerdan al principio, ya vimos que hay varios problemas que básicamente nos dicen que eso no es tan trivial en el mundo real, y menos aún en el mundo de la experiencia de cliente. En ese contexto, ¿qué es la experiencia de cliente potenciada o gatillada por la inteligencia artificial? Simplemente es el uso de tecnologías de IA, que hay muchas tecnologías de IA o tipos de áreas, si se puede decir de alguna forma, y algunas de ellas, y de hecho vamos a ver algunos ejemplos, tienen que ver con cuatro aspectos fundamentales. El primer aspecto tiene que ver con cómo puedo aplicar ciertas tecnologías de IA que me ayuden a aprender del pasado, de la historia, para lograr predecir situaciones futuras. Es lo que se llama las técnicas de aprendizaje automático. El segundo tiene que ver con el hecho de que, bueno, si voy a dar mejor servicio a un cliente, ¿cómo diablo puedo entender al cliente a partir de lo que me está diciendo? Ya, pues tiene mucho que ver con interacción en términos lingüísticos. O sea, ¿cómo entiendo lo que me está expresando en un correo que me llega porque se está quejando o porque está haciendo alguna consulta? Entonces, hay un área que se llama de procesamiento del lenguaje natural, porque naturalmente, como dice el nombre, es un área que se encarga de que las máquinas tengan habilidades para procesar el lenguaje humano, en este caso nuestro español. Por otro lado, también hay ciertas técnicas que tienen que ver con el análisis de información textual. ¿Qué pasa si me llegan correos? ¿Qué pasa si veo algo que está pasando en mi sitio de e-commerce? Información que se está acumulando de las quejas, de los recorridos que hacen los clientes en su viaje. ¿Qué hago con ella? ¿Puedo llegar a alguna conclusión? ¿Puedo cruzar los datos y hacer algo interesante? Eso básicamente el contexto de lo que se llama la analítica o el análisis de datos textuales. Y el último, hay otros más, pero yo diría que esto es lo principal, el análisis de sentimiento, un grupo técnico que básicamente responde a la pregunta más simple y que todos andan buscando detrás. ¿De qué están pensando nuestros clientes? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus emociones? Si yo saqué un producto al mercado, saqué un servicio al mercado, ¿qué les parece? La alternativa sería hacer una encuesta, pero es muy invasivo. La encuesta puede ser en la calle, puede ser la telefónica, lo que sea, pero muy invasivo. ¿Cómo hacemos que eso no sea tan invasivo? Hay mucha tecnología que ahora está disponible para, como digo acá, encantar al cliente donde sea que estén y que estén interactuando con la empresa. ¿Ya? Entonces, esa información de sentimientos que se llama de emociones, hoy en día ya la podemos capturar, en realidad hace bastante tiempo la podemos capturar automáticamente de tal forma de tener información en tiempo real de qué es lo que está pasando y qué es lo que está percibiendo el cliente, ¿cierto? Entonces, si uno lo pone en contexto todo esto, uno también podría hacerse la siguiente pregunta. Bueno, ok, interesante, pero ¿dónde interviene esto? Si uno ve la experiencia o la experiencia cliente o el viaje cliente, lo ve desde tres dimensiones, como la dimensión de preventas, como encanto, ¿cierto? Al cliente que está a punto, ¿cierto?, de incorporarse, digamos, al, a la empresa, a la organización. ¿Cómo hago el onboarding? ¿Cierto? Con una vez que está, ¿qué es lo que hago? Le ofrezco cosas, le recomiendo cosas que quizás pueden ser muy cercanas a sus perfiles. Entonces, hay un segundo punto donde la inteligencia artificial puede intervenir. Y el tercero, básicamente, en teoría, y les voy a explicar por qué digo en teoría, el soporte. Ok, una vez que le di el servicio, seguramente va a necesitar post-atención, ¿cierto? Seguramente voy a tener que acompañarlo en un servicio de mantención de algo que compró o de un producto o servicio que adquirió dentro de una empresa o lo que sea. Ahora, lo que tengo que decir en la realidad, en base a experiencia, que lo que me toca ver mucho, que todos, o una gran parte están solamente focalizados en lo último, en el efecto y no en la causa. Vamos poniendo, incorporando tecnología de interacción con clientes, ¿cierto? Un robot de atención, pero no nos estamos preocupando de hacer la pregunta más básica, es ¿por qué diablo tengo que hacer eso? ¿Por qué diablo tengo que resolver tantas quejas en un sistema automático si a lo mejor analizamos las quejas y nos estamos dando cuenta que la experiencia del cliente o los problemas de la experiencia del cliente vino del hecho que hay algo que antes yo hice mal? Por ejemplo, la logística de repartir el producto que compró el cliente, que es algo muy típico, ¿cierto? ¿Cierto? Lo hice esperar,
¿cierto? A lo mejor no le entregué el paquete o el servicio, el producto cuando corresponde, y obviamente me va incrementando la interacción en base a quejas que tengo con el cliente. Entonces, el tema del soporte, que es la última dimensión que yo puse acá, es bastante entre comillas, porque mucho depende de lo que yo haya hecho antes, ¿no? Si uno lo ve desde el punto de vista del rol, uno puede tener varios roles, no voy a entrar en detalle de todo esto, pero uno puede tener roles que van básicamente en una pirámide, puse, de complejidad. Lo más básico en que la tecnología o la IA le puede ayudar, ¿cierto?, al cliente es básicamente poner lo que está en la base de la pirámide, que, oiga, usted como empresa, ayúdame a buscar información. Ya, eso es lo más trivial y quizás es lo que hace la mayoría, digamos, en esta primera etapa de viaje al cliente. Después, básicamente, ya tenemos que resolver problemas de experiencia cliente del segundo nivel, que es un poquito más sofisticado. Oiga, ayúdame a resolver los problemas que le estoy planteando. Quizás ahí es donde se caen muchas organizaciones, porque aparentemente resuelven el problema, pero cuando uno ve la estadística después, cuando uno ve las quejas, cuando uno ve el nivel de satisfacción de los clientes, dice una cosa diferente. Después, el tercer nivel, que requiere un poquito más de complejidad humana y tecnológica, es, oiga, resuélveme mis necesidades. Porque si me está resolviendo un problema, me está diciendo que tengo problemas con, no sé, el servicio de televisión por cable, por ejemplo, pero no me está diciendo cómo lo resuelvo. ¿Ya? El siguiente, básicamente, es ya ser un poquito más proactivo. Básicamente, provéame lo que yo necesito sin preguntar. Ustedes dirán, pero eso es magia. No es magia. Y con mucha tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, lo podemos hacer. Ustedes dirán, ¿cómo? Adelantándome, prediciendo. Mire, ¿sabe, señor, que en base a todo este comportamiento que yo he visto de los clientes, lo más probable es que el siguiente requerimiento, la siguiente pregunta o el siguiente producto o servicio que va a querer es tal? Por tanto, no necesito preguntar porque tengo cierto grado de confiabilidad muy alto, que efectivamente lo que va a querer el cliente es eso, ¿ya? Y el último nivel, en que pocas pueden decir que llegan a ese punto, es básicamente eh, hacer o empoderar al cliente, en el fondo se puede resumir, hacer su viaje más seguro, mejor y más poderoso. O sea, darle poder al cliente a que haga lo que quiera, digamos, y básicamente la organización se adapta a él sin necesidad de preguntarle. Pero obviamente para eso, por eso está en forma de pirámide, tenemos que ir cumpliendo cosas que son, o aspectos que son mucho más básicos, digamos. Si uno ve cómo va interactuando todo esto, si ustedes se dan cuenta hasta acá, seguramente pensarán, "Oye, pero entonces significa que esto no es una simple pieza de tecnología, involucra muchas cosas, digamos. Y de hecho, muchos temas tecnológicos que no tienen que ver necesariamente con inteligencia artificial. Y por eso les quise poner esta lámina, que es muy ejemplificadora desde ese punto de vista, de cuál es el mapeo que se hace el viaje al cliente, que son varias dimensiones. Y aquí tengo cuatro dimensiones, básicamente. La primera dimensión, donde obviamente la experiencia del cliente se alimenta de la información que está registrada en nuestros datos, un CRM, un RP, algún sistema de gestión de servicios, gestión de contenido, etcétera, etcétera. Es lo que se llama sistemas de registro de datos e información. Por otro lado, tenemos todos los sistemas de inteligencia, básicamente las técnicas de inteligencia artificial, algunos sistemas robóticos de atención, que van por el lado de la personalización, etcétera, etcétera. Luego seguramente tenemos la dimensión del sistema de las cosas que están conectadas, interconecte aparatos entre teléfonos móviles, ¿cierto? Conécteme con la información de que el cliente tiene en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuarta dimensión son los sistemas que le permiten hacer el engagement con el cliente. O sea, ¿cómo nos vamos a conectar con el cliente? ¿Cómo nos vamos a involucrar? A través de la voz, a través del chat, a través del correo, etcétera, etcétera. Entonces, en general, el punto que estoy haciendo acá, en general, la solución para proveer una mejor experiencia o viaje al cliente no pasa, y me ha tocado ver muchos casos así en empresas, no pasa porque yo solamente voy a incorporar una aplicación desde el punto de vista de inteligencia, esto, que es lo que está en el cuadrante superior derecho, porque en realidad me podría estar faltando las otras dimensiones. Y si me faltan las otras dimensiones, lo que voy a lograr simplemente es que va a satisfacer un aspecto súper particular, pero que lamentablemente no va a mover la aguja del resto de la organización. ¿Ya? Porque le está faltando datos, porque le está faltando interconectividad, le está faltando forma de hacer mejor el engagement. ¿Ya? Por tanto, desde ese punto de vista, esta lámina es bien decidora con respecto a cuál es el mapeo de todo lo que hay, en el fondo, en términos tecnológicos para el viaje del cliente. Si uno hace esto, también lo que me ha tocado ver es que muchas veces, como decía previamente, uno se tiende a engañar pensando que una aplicación, ¿cierto?, avanzada, exitosa, digamos,
con sus precios contras, por ejemplo, como ChatGPT, ¿cierto? Que está de moda, generamos un sistema, un robot de autoatención, lo que se llama un chatbot, y con eso teníamos el problema resuelto. La verdad que me ha tocado ver en varias empresas que asesoro y eso está muy lejos de ser real. La mayoría va por ahí, pero fracasa. Y fracasa por cosas súper simples, a veces que les quería reproducir acá, que son básicamente los pasos generales que uno debería tomar para utilizar la inteligencia artificial en la experiencia o el viaje del cliente. Primero, parece obvio, yo, por lo menos la experiencia, lo que he visto, no lo he visto mucho, son contados los de las manos, es básicamente diseñar una estrategia de experiencia de cliente. ¿Qué es lo que voy a hacer con el cliente? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Qué mecanismos quiero proporcionar? Eso muchas veces no está, en unos pocos que están, que tienen la idea clara, obviamente se les facilita muchas cosas porque se ahorran tiempo y recursos, porque saben exactamente por qué diablo van a hacer pasar al cliente por acá o por allá, porque hay una estrategia que queremos, no sé, mejorar su nivel de satisfacción o lo que sea, digamos, y para eso hay que planificar todos los pasos que va a tener que llevar, que no se resuelven con una simple aplicación. Luego, obviamente, planificar y analizar lo que va a ser el viaje del usuario, o el viaje del cliente, ¿ya? Obviamente, requiere planificación porque a veces nos podemos encontrar, ¿cierto? Con situaciones que no fueron de alguna forma establecidas al principio, o en el caso de la IA, empieza a generar en pro de interactuar con el cliente, empieza a generar insights o resultados de su tecnología que no estaban considerados. Y eso también pasa, ya vamos a ver algunos ejemplos después, que debido a que la IA de repente puede generar alguna respuesta indeseada, obviamente con eso, digamos, generamos un problema mayor a nivel de la interacción con el cliente. Por tanto, hay que planificar y analizar la alternativa de lo que puede pasar bajo ciertos contextos. Obviamente no podemos controlar todo. Obviamente, y aquí también donde hay un punto no menor, el paso 3, que tengamos una comprensión básica clara de al menos cuáles son las soluciones de inteligencia artificial que están disponibles. Parece obvio, pero lo que me toca ver, por lo menos a mí, es que muchas veces compramos las tecnologías, la incorporamos por moda, sin ni siquiera entenderla. Si no la entendemos, y no estoy hablando de entenderla técnicamente en todo el detalle, no, pero por lo menos entender cuál es su impacto, para qué podría usarla, cómo lo podría medir en términos de resultados. Muchas veces sencillamente se adquieren porque está de moda, o porque hay que hacerlo, o porque alguien lo recomendó, pero en realidad no hay un análisis como muy profundo de por qué estamos haciendo eso. Obviamente, a partir de eso, el cuarto paso tiene que ver con decidir, ¿cierto? Tomar la decisión si es que efectivamente vamos a crear, que es una posibilidad, si es que tengo los recursos internos de la organización, vamos a crear una solución o vamos a comprar algunas soluciones que están disponibles en términos de servicios que proveen mucho, para la redundancia, proveedores. Y la última, básicamente, que yo creo que acá, quizá algunos creen que lo hacen, a veces lo hacen, pero en la medida que no les corresponde, monitorear y medir el éxito. ¿Qué medida de éxito es? En realidad, la medida de éxito, si voy a hablar con el cliente, es que logré resolverle su problema, podría ser, el tema es cómo lo evaluamos, o en realidad el tiempo que me toma en atenderlo y si toma menos tiempo en atender a un cliente, eso es bueno, depende, porque yo podría tener conversaciones telefónicas, de hecho ha pasado, estos que son muy breves, pero al final si uno encuesta al cliente en términos de satisfacción, se da cuenta que el cliente está enojado, digamos, porque dice, sí, me atendieron súper rápido, pero o tuve una experiencia que en general demoró poco tiempo, ¿cierto? Pero en realidad nadie me resolvió el problema, ¿ya? Entonces, obviamente, un tema no menor. ¿Qué pasa en el contexto del mundo en términos de la incorporación de la inteligencia artificial a la experiencia del cliente? Para eso, para responder a esa pregunta, quería darle algunas cifras que yo creo que vale la pena tener en cuenta, porque es lo que viene básicamente en términos de la aplicabilidad de todo esto que estamos hablando. Que algunos números interesantes. Por ejemplo, lo que se proyecta en general, y esto es un patrón común de muchos estudios, de muchas consultoras, digamos, que básicamente nos están diciendo un aspecto que ya se ha venido trabajando, la diferencia es cómo lo hacemos, ¿no? Pero que básicamente al fin de la década, más del 86% de las interacciones van a ser gestionadas sin la presencia de un humano. Y dicho sea de paso, no está diciendo que inteligencia artificial. Podría yo sencillamente la experiencia basarse en un menú de interacción con opciones para un cliente, de una telefónica, de una empresa, un retail, lo que sea, que a lo mejor eso es suficiente. Y es un robot, es un sistema tradicional y me resuelve el problema. Como podría ser algo un poquito más sofisticado que requiriera inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque obviamente los requerimientos son mucho más abiertos al cliente, son mucho más complejos, hay quejas que resolver que no es tan fácil de abordarlas a menos que sea con un humano. Entonces, por tanto, en ese 86% ahí hay
están los dos paradigmas de alguna forma involucrados. El segundo punto tiene que ver con, esto es muy interesante, pasó hace poco, una encuesta que se hizo a muchos CEOs de muchas empresas importantes, que dicen que la inteligencia artificial o este nuevo enfoque de IA llamado inteligencia artificial generativa, que les mostraba como ejemplo, el Gen AI, cambiará la forma en que sus empresas crean, entregan y capturan valor en los próximos años. Tanto, obviamente estamos parados en un buen momento del mundo, ¿cierto? Y especialmente en materia tecnológica, que efectivamente parece que hay una creencia generalizada de que, al menos a nivel de toma de decisiones de alto nivel, que efectivamente esto me va a servir y me está sirviendo para crear y entregar y capturar valor. El tema es cómo hacerlo y tener en cuenta que, obviamente, como lo que decíamos antes, en la slide anterior, si no tenemos una estrategia, si no tenemos un plan, por muy buena que sea la tecnología, no me ha llegado a ningún resultado y lamentablemente es lo que me ha tocado ver en muchas empresas. ¿Ya? Y el otro tema interesante, que puede ser extremadamente atractivo, especialmente para la experiencia del cliente, a pesar que un dato que fue hecho en general, como la incorporación de inteligencia artificial, es que básicamente lo que se prevé que de aquí al 2025, o sea, a la vuelta de la esquina, básicamente la inteligencia artificial, y en particular el enfoque que se llama generativo, que es básicamente el que permite generar información nueva, textos que genera ChatGPT, imágenes nuevas, videos nuevos, va a ser responsable de todos los datos producidos hacia el 2025. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ah, yo podría sacarle provecho a esta información para dar un mejor servicio al cliente o dar un mejor servicio en general digamos, a cualquier tipo de, digamos, de contexto, problema o tarea que yo esté tratando de resolver. Pero eso tiene un pequeño hándicap, un pequeño problemita, digamos, que está diciendo 10% específicamente en contexto de inteligencia artificial generativa. Y un problema que tiene la inteligencia artificial generativa, que ahora se ha puesto muy de moda y muchas empresas quieren usarlo, y también para experiencia de cliente, es que básicamente yo puedo generar contenido nuevo, pero muchas veces ese contenido puede ser falso, puede ser erróneo. ¿Ya por qué? Porque la máquina está generando algo que se parezca a lo que se me enseñó, sin embargo puede cometer errores. Entonces no es tan claro y vamos a ver evidencia, un ejemplo práctico que ha pasado, y que le pasó a una empresa importante, en el cual, por no darse cuenta de esto, ¿cierto? Estamos usando contenido que no estaba variado o que lisa y llanamente era falso, y con eso básicamente nos ganamos la demanda, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en eso. Y un estudio que me gusta bastante, básicamente que se le preguntó a un montón de ejecutivos, en particular de Norteamérica, donde podíamos sacar las mejores prácticas, se preguntó cuál es el foco de la inteligencia artificial en la organización. Pero a diferencia de cualquier otro estudio típico, lo que me gusta de esto es que se le preguntó a los ejecutivos de las empresas líderes, y que es la barra que está en naranja, y las empresas que son del resto, los otros, que están negros. Por tanto, cada dimensión, que está ordenada por prioridad, ¿cierto? En la forma de contestar la pregunta, está mirado desde el punto de vista cómo lo hacen los líderes, ¿cierto? O qué es lo que dicen los líderes y qué es lo que dice el resto. Si ustedes se fijan, el primer punto importante donde debería estar el foco es incrementar la productividad a través de la automatización. Y sí, evidentemente en experiencia de cliente queremos aumentar la productividad del que está atendiendo, sirviendo en la empresa, pero también queremos aumentar la productividad o no hacerle perder tiempo, ¿cierto? Eficientar el tiempo del cliente en nuestra organización. Fíjese que en esta escala, ¿cierto? Es interesante porque el tercer punto efectivamente lo ocupa, la tercera dimensión, lo ocupa justamente la mejora de la experiencia del cliente. Básicamente, y fíjense que la barra naranja de los líderes es bastante grande. Es decir, que ese es un tema extremadamente importante, ¿ya? Por lo menos para los que son líderes. Si ustedes se fijan en la barra negra, dicen algo que es básicamente la mitad, dice que no es tanto, digamos, bueno, pero las empresas líderes, por algo son líderes, ¿ya? ¿Qué está pasando ahora si uno une todas estas piezas que hemos hablado hasta acá? ¿Qué está pasando con las aplicaciones de inteligencia artificial, algunas de las cuales están y otras que podrían estar, en pro de la mejora de la experiencia del cliente? Hay varias cosas que podríamos hacer. Yo las voy a resumir, voy a dar algunos ejemplos de algunas de ellas. Aquí básicamente hay 8, resumidas, digamos. Podrían haber muchas más, pero todas de alguna forma están sintetizadas en estos ocho tipos de aplicaciones, problemas en las cuales uno podría incorporar la inteligencia artificial en la experiencia o el viaje del cliente. Primero, en resumen, vamos a dar ejemplos, ¿cierto? A continuación, es lo que es la segmentación de conducta, o sea, cómo entiendo a mis clientes desde el punto de vista de cómo se comportan entre ellos. El segundo, básicamente, poder predecir el futuro. ¿Se acuerdan? Esta posibilidad de ser proactivo, adelantarme sin necesidad de preguntar.
Tercero, básicamente, optimizar todo lo que tiene que ver con los precios, el pricing, dependiendo todo el historial de lo que hacen los clientes y qué es lo que está pasando en el mercado. Cuarto, lo que ya en pantalla hemos hablado como ejemplo, ¿cierto? Es cómo analizo las percepciones, las emociones de los clientes para entender qué es lo que andan buscando, para entender la retroalimentación de los clientes a partir de encuestas, a partir de reviews, a partir de opiniones que dan en determinados medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera. El quinto, básicamente, que quizás para algunas empresas es como el punto más importante, es personalización. Básicamente, cómo ajusto automáticamente, personalizo el servicio específicamente para cada uno de los clientes, dependiendo de su perfil y su gusto. Obviamente lo podríamos hacer a mano, manualmente, por supuesto, pero tendríamos que tener un ejército de gente que me encima esté trabajando 24/7 para atender a todos los clientes que se nos pueden venir encima en el mundo, digamos, o depende de dónde esté nuestro ámbito, digamos, empresarial. El texto básicamente tiene que ser, obviamente, porque no todo es fuente de interacción textual, ¿cierto? A nivel de conversación, hay fuente de información también que viene en las imágenes, qué es lo que estoy viendo el cliente, cuál es la emoción que está sintiendo en este momento el cliente. Por tanto, necesito entender información visual también desde el punto de vista de imágenes. ¿Qué pasa si voy a hacer el soporte que veíamos antes en las tres dimensiones que hablábamos? Tengo que mejorar el servicio al cliente. Bueno, ahí podemos tener tecnología que me ayude de mejor forma a no solamente a mejorar la experiencia del cliente, sino que al final se vaya en ese sentido contento desde el punto de vista que interactuó conmigo, no lo hice perder tiempo, no hizo las cosas típicas y yo le puedo resolver el problema. Eso no es tan evidente porque muchas veces hay interacción, pero cuando uno pregunta al final, el cliente se va con un gusto bastante agridulce, ¿ya? Y el 8 básicamente es todo lo que es la optimización de la experiencia y, todas las tareas de búsqueda, digamos, de lo que hace el cliente. Si el cliente, obviamente, especialmente que está buscando en un e-commerce, ¿cierto? Tipo Amazon, un retail, lo que sea, o un buscador, lo que sea, ¿cierto? Obviamente, cómo optimizamos tu experiencia, cómo nos damos cuenta de qué anda buscando, por qué anda buscando y qué es lo siguiente que va a hacer, que algunos sitios, ¿cierto? Tipo Amazon lo tienen relativamente resuelto, digamos. Pero el resto, digamos, obviamente todavía está ahí peleando con hacer cosas como un poquito más básicas. Les quería dar algunos ejemplos de esto. Partamos por el que está acá. ¿Qué pasa con análisis de sentimientos? ¿Cómo uno lo vería esto? Básicamente, si uno podía ver, significa, si uno podía visualizarlo, significa analizar, por ejemplo, opiniones de nuestros clientes. Acuérdense que siempre tengo que mejorar la experiencia. Y para mejorar la experiencia, uno de los factores que podría tomar en cuenta es, bueno, quiero tener retroalimentación de los clientes, no los puedo molestar, no puedo ser muy invasivo. Entonces la pregunta del millón, ¿qué pasa si analizamos su comportamiento, sus opiniones, sus reviews o lo que sea, en redes sociales, en foros, pero automáticamente, sin que se dé cuenta? Lo que ustedes están viendo acá, básicamente una demostración de que, especialmente el gráfico de arriba, obviamente está hecho para un país específico, Estados Unidos, pero esto es aplicable a cualquiera, en el cual básicamente la máquina empieza a leer, a tratar de entender automáticamente los comentarios, las opiniones, y luego las empieza a catalogar. Lo que decíamos antes, empieza a predecir. Mire, esta opinión la analicé y parece una opinión no muy buena del producto. Esta otra opinión es una opinión un poco neutral. Y esta otra opinión es una opinión, sí, esta opinión es positiva. Lo que ustedes ven en el gráfico de arriba es la evolución en el tiempo de las emociones. Entonces uno podría ver qué pasó en este día, o qué pasó en este periodo, por qué los clientes están molestos, porque algo tiene que haber pasado ahí. Entonces eso uno lo puede conectar con otro aspecto. En este caso, el gráfico abajo dice, oye, pero qué raro, porque me di cuenta que, por ejemplo, algún descubrimiento que yo podría lograr es que, mire, la mayor parte de las molestias, habían opiniones negativas, fue de las personas que están en tal o cual sector geográfico, o cuando pasó tal o tal evento en la empresa, o las personas que justo opinaron negativamente son las personas que compraron tal o cual producto. Entonces ahí es donde uno empieza a cruzar, ¿cierto?, la información de preferencia o de emociones, ¿cierto?, con los datos que uno tiene, obviamente, dentro. ¿Cierto? Desde el punto de vista de imágenes, ya están pasando cosas bien interesantes, como el punto de vista de comprensión visual del entorno, que no es lo mismo que estaba antes, que básicamente lo hago a partir de opiniones, que es la autoatención, pero habilitando la posibilidad que la máquina automáticamente pueda entender el entorno. Y eso básicamente se ha hecho mucho, y quizá un emblema de eso, pese a que tiene algunos peros por ahí, es lo que intentó hacer Amazon con su supermercado sin cajero, básicamente en el cual yo tengo camaritas por todos lados que están percibiendo sin que yo me dé cuenta, y básicamente no necesito un cajero, sino sencillamente una tarjeta de crédito, y básicamente la persona, como ustedes ven ahí la señorita, toma, ¿cierto?, algún producto, en este caso un postre o una fruta, lo que sea,
y automáticamente el sistema detecta, analiza la imagen y dice, oh, estoy mirando un postre, o estoy mirando en este momento, o sacó la persona una manzana. Por tanto, automáticamente registra la compra como una manzana. Pues ustedes se dan cuenta ahí, la señorita también se arrepiente. Entonces se la descuenta de su cuenta automáticamente. Y todo eso va siendo llevado a cabo prácticamente sin que uno se dé cuenta. Obviamente, si uno está en un ámbito similar, uno no solamente podría estudiar, o sea, podría registrar para mejorar la experiencia del cliente, en este caso, que ya no hay cajero, básicamente no solamente lo que compra, que nos podría ayudar para entender el comportamiento de los clientes en función de los hábitos de compra. En este caso, que ustedes ven, alguien está comprando una caja con un cierto producto y a lo mejor papas fritas, pero aquí en este segundo ejemplo, el problema no es ese, a diferencia del anterior. El segundo ejemplo es estudiar el comportamiento de las personas, cómo se están moviendo, qué es lo que están haciendo, qué acción están realizando, incluso más. Algunos han ido un poquito más allá y decir, por dónde estaban pasando, en qué pasillo, en qué instante pasaron por ese pasillo. O si estoy en un shopping center, en un gran mall, en qué instante pasaron más mujeres o hombres por tal o cual sector, porque eso obviamente me permite mejorar automáticamente la experiencia posterior. Otro punto importante tiene que ver con la personalización, que básicamente es el sueño dorado que tienen mucho en términos de la mejora de la experiencia del cliente, personalizar. Y básicamente tiene que ver con, por ejemplo, uno de los casos más típicos, hay muchos, muchos, que no tenemos tiempo para más, tiene que ver con los sistemas recomendadores, con los sistemas de recomendación, que es lo más típico, que lo que se hace básicamente es que el cliente está interactuando, está navegando, está comprando, haciendo clic, y básicamente lo que va haciendo la máquina aprendiendo la experiencia. ¿Y para qué aprende? Porque posteriormente la máquina puede sugerir, puede recomendar. En este caso es una imagen que yo saqué de Amazon, que todos seguramente han pasado por esto, y Amazon sabe más o menos qué es lo que uno quiere hacer después. Le predice, mire, ¿sabes? Yo le recomiendo que haga tal cosa, o que compre esto, porque gran parte de los clientes que hicieron esto, también compraron este otro producto. O los que compraron este libro, también compraron este otro. Ahora, ¿cómo lo saben? ¿Magia? No, solamente son patrones de comportamiento individuales y además grupales, sociales. Mire, hay gente que compró esto y además después que compró esto, adquirió esto otro. Por tanto, le recomiendo que usted pueda hacer lo mismo, lo más probable es que le va a gustar. Y efectivamente, la mayor parte de las veces es así. ¿Ya? El otro punto tiene que ver con cómo mejoro la experiencia a través de la experiencia del cliente, digamos, ya sea en postventa, por ejemplo, del punto de vista de interacciones. ¿Cómo hago interacciones o cómo potencio interacciones 24/7? Hay varias formas de hacerlo. Poníamos cifras mundiales que decíamos casi más del 86% de las interacciones, obviamente, tienden a ser, eh, obviamente, sin intervención humana, digamos. ¿Pero qué implica eso? Podríamos tener un sistema de menú, puede ser, puede que eso sea suficiente, o podríamos tener un sistema de interacción con conversaciones limitadas, o podríamos tener conversaciones potenciadas por un sistema un poquito más astuto, digamos. Y aquí lo que les voy a mostrar es un ejemplo que yo hice de interacción sin tomar en cuenta información específica de la empresa, pero básicamente una simulación de interacción de un cliente con un sistema de autoatención, ¿cierto? Que lo hice con ChatGPT. Pero a ChatGPT le di la siguiente orden. Le dije, ChatGPT actúa como un profesional de servicio al cliente y para tratar de resolver los problemas que te va a plantear el cliente. Así que lo que van a ver ahora es una demostración que yo grabé en un video, en el fondo estaba en pseudo tiempo real, de que básicamente yo hice la definición primero de qué es lo que quiero, ¿cierto? ¿Cuál es la instrucción que le doy al sistema? Obviamente. Y luego empieza la interacción con el cliente. Vamos a ver si me resulta aquí el demo. Ahí entonces leí la orden, le dije, desde ahora actúa como un ejecutivo de atención al cliente de una empresa telefónica. No responda las preguntas directamente, esa es la orden que le di, ¿cierto? Sino que asegúrate que la descubra el cliente por sí mismo. Y aquí comenzó la interacción. Aquí te estoy preguntando ahora, ¿cierto? Tengo un problema con el TV cable. Entonces ahí me empieza, obviamente, qué problema tiene, entiendo, pero qué es lo que te está pasando, ¿cierto? Obviamente ahí yo le puedo responder, ¿cierto? Los canales se pixelan, bueno, comprendo y empieza a seguir hasta que finalmente, obviamente, podría llegar a sugerirme alguna solución para esto, ¿ya? Eh, bueno, hasta ahí. En el punto que estaba arriba, básicamente lo que es la segmentación de conducta, que es un tema también bastante popular, por lo menos en los últimos 30 años, digamos, con diferentes tipos de tecnología, pero con el mismo tipo de problema, segmentación de conducta de clientes para diferentes fines. Eh, el objetivo de eso, entre otros, es básicamente procesar información que no es estructurada. Por ejemplo, ¿qué información no es estructurada para segmentar clientes que es interesante? Por ejemplo, las quejas, que es una fuente textual.
¿Podría ser una imagen? Sí, pero no es muy rica en ese sentido. Una queja sí, un texto. Otra cosa más podría ser la fuente de este tipo de análisis, de segmentación, es una opinión. ¿Ya? Entonces aquí hay opiniones que se emiten en una red social. Y esas opiniones, si están hablando de un determinado producto o un determinado servicio, pueden ser extremadamente relevantes, ¿cierto? Para segmentar. ¿Por qué segmentar? Porque me doy cuenta que de repente yo pienso que el siguiente ejemplo que les voy a mostrar, yo pienso que todos los clientes se comportan diferente y la verdad que analizando inteligentemente la información me doy cuenta que no es tan así, que hay ciertos segmentos que se van formando porque hay conductas o hay comportamientos que son bastante comunes. Por tanto, yo puedo perfilar mejor, por ejemplo, mi campaña de marketing, o puedo perfilar mejor el trato que le doy a un tipo de cliente o a otro tipo de cliente, porque identifiqué que hay ciertos grupos característicos que lo engloban. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque yo podría responder varias preguntas de negocio en términos de la experiencia de cliente muy relevantes. Por ejemplo, voy a descubrir insight dependiendo de las preguntas que yo haga. Por ejemplo, yo podría necesitar responder con estos segmentos. ¿Existe alguna relación con mis competidores? Si en realidad estoy cruzando información mía con mis competidores, obviamente. ¿Cierto? ¿Cuál es la emoción de mis clientes? Que ya la hemos visto en términos de análisis de sentimientos en redes sociales sobre mis productos. O también cuáles son los productos y servicios que hacen referencia a nuestros clientes en sus comentarios. ¿Ya? Porque eso obviamente es importante en la medida que yo puedo ajustar mejor, ¿cierto? Mi sistema de recomendación o mi sistema de venta, digamos. Y lo otro interesante que marco un ejemplo después, ¿de qué hablan nuestros clientes? ¿Cuál es el tema que les interesa? Quiero saber eso. Claro, es la pregunta del millón, porque si yo logro saber qué están pensando en términos de la opinión, si logro saber qué diablos están hablando, obviamente yo puedo ser más proactivo, ¿cierto? Y tener una mejor campaña desde el punto de vista que me cuenta la experiencia que ellos tienen. Y obviamente el sueño de todo es saber, ¿cierto? Proactivamente, sin preguntarle, ¿se acuerdan lo que decíamos al principio? ¿Por qué prefieren los clientes algunos productos y no otros? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el patrón común? Que algunas empresas como Amazon, por ejemplo, lo tienen muy claro, pero no todos, ¿ya? En términos de tecnología. En este momento, ustedes lo que van a ver es un ejemplo que yo hice. Básicamente tomé unos ejemplos de quejas, que son quejas que están escritas en español de diferentes clientes de una compañía, ¿ya? Y básicamente lo que hice es que diseñé la máquina que fuera capaz de entender cada una de las quejas y luego agruparlo. Cada queja, si ustedes se fijan, es un color diferente, es un cuadradito de color diferente. Yo lo representé como un color para que se entiendan simple, ¿ya? Y mi hipótesis era que obviamente todos los comportamientos son diferentes. La verdad que si ustedes van viendo en el tiempo lo que va pasando acá, se van dando cuenta que los colores se van agrupando. ¿Por qué? Lo que está haciendo la máquina está aprendiendo con el tiempo, se está dando cuenta, me está diciendo John, ¿sabes qué? No, tú no estás en lo correcto. Hay ciertos comportamientos que son bastante similares. Lo que pasa es que están descritos en formas diferentes, pero son bastante similares. Si ustedes se fijan, enfóquense en algún color, se dan cuenta que después de un tiempo se empiezan a generar ciertos segmentos más grandes, de color rojo o verde, ¿se dan cuenta? Por tanto, nosotros podríamos tomar esas quejas ahora y generar alguna acción para eso, porque estamos claros que grupos de clientes con diferentes colores en este caso, obviamente tienen el mismo comportamiento. Pasa con el análisis predictivo, que está muy de moda ahora, especialmente potenciado con técnicas de inteligencia artificial. ¿Ya? Podemos hacer cosas tan interesantes como predecir conducta de clientes, o, por ejemplo, perfiles de clientes. Yo, por ejemplo, podría tratar de determinar, ¿sabe que tengo una base de datos de un montón de información de lo que hacen nuestros clientes? Y quiero saber, por ejemplo, para generar unas promociones, ¿cierto? O una campaña, quiero saber si el cliente de un perfil de tipo A, vamos a poner por ahora color rojo, o un perfil de tipo B, color azul. Cada punto que ustedes ven en esta demostración, básicamente, es la representación, cada puntito de color es la representación de un cliente en particular. ¿Ya? Es una representación matemática que no entra en detalle, digamos. Y lo que está haciendo el sistema, básicamente, en la maquinita, es tratar de encontrar una separación entre los dos grupos. Porque si yo logro aprender a generar la separación, cuando venga un perfil que no conozco de un cliente, yo voy a discernir automáticamente, según lo que yo aprendí, este perfil que no conocía pertenece al grupo de los azules o pertenece al grupo de los rojos, que tienen digamos, determinadas características, digamos, ¿cierto? Determinado perfil o conducta. Y les quería mostrar también en pro de esto otro ejemplo, pero ahora un poquito más en tiempo real, otro ejemplo práctico de que podría servir para mejorar la experiencia también, que el analista entienda qué es lo que están hablando los clientes, qué es lo que están compartiendo, a lo mejor, cuáles son los temas de conversación, que quiero, entre comillas, espiar.
hacer un poco de inteligencia en qué está pasando realmente. Entonces, lo que yo hice básicamente, esto es un ejemplo súper súper chiquitito, voy a salir un poquito de acá, ¿ya? Voy a hacerlo más en tiempo real. Y yo tomé una base de datos que era bastante más grande, digamos, la reduje, una base de datos de una empresa norteamericana, ustedes se dan cuenta, estoy mirando un Excel, si todos me ven, ¿cierto? Y que básicamente es la columna que dice issue, es el tipo de queja que maneja, que está en un determinado, yo borré otra información, ya, anonimicé y borré otra información que no era relevante para el ejemplo. El tema principal, el cual está haciendo mención el cliente, ¿cierto? De lo que está hablando un cliente, y el subtema, digamos, a qué corresponde para dar un poco más de detalle, ¿ya? Algunos hacen referencia a su cuenta, algo pasa con la gestión de su cuenta corriente, ustedes ven ahí algunos ejemplos en inglés, no puede pagar el préstamo, aquí uno dice que no, pues, tiene altos problemas para pagar el préstamo, ¿ya? Entonces son como bien variadas digamos, las quejas, ¿vamos? Y lo que yo hice básicamente ahora, tenía una maquinita que le pasé toda esta información, que ustedes están viendo, ¿cierto? Y le hice la siguiente pregunta, maquinita, maquinita, maquinita. Trata de descubrir cuáles son los temas de conversación y cuáles son los conceptos que aparecen en esos temas de conversación, ¿ya? Y esos temas de conversación los vamos a agrupar. ¿Ya? Y le vamos a poner un numerito para que sea más fácil de seguir. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, le dije a la maquinita, 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 descúbreme al menos, ¿cuánto es? Seis grupos de temas de conversación, a partir de toda esta información que te voy a pasar de los clientes, ¿ya? Para que yo pueda analizar y después generar algún insight interesante. Si me paro acá, voy a bajar un poquito, si me paro en el grupo número uno de conversación, ustedes se van a dar cuenta cuáles, si ustedes miran al lado derecho, aparecen los conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que más se está hablando en ese tema? Uno podría inferir, todo esto, si lo uno, está hablando del tema que tiene que ver con los préstamos. O si uno todos estos conceptos, digo, están hablando de temas relacionados con los problemas con la cuenta corriente. Ustedes se fijan acá, empiezan a aparecer conceptos como crédito, compañía, ¿cierto? Perdón, el uno. Servicio, protección, robo, identidad, monitoreo. Entonces uno podría tomar todo eso y decir, están hablando de tal tema. Eso requiere un poquito de expertise. Si yo me cambio lentamente acá, ustedes se dan cuenta levemente que cambia la importancia de los temas. Cuando está más en rojo en la barrita, significa que se habla más o menos de ese tipo de conceptos, ¿cierto? En el grupo. Por ejemplo, el que ocupó el primer lugar aquí, el concepto deuda, debt, ¿ya? O mortgage, ¿cierto? O notification. Si me cambio, si me cambio va cambiando el nivel de importancia, obviamente los conceptos. Ahí la deuda, en este caso, es un concepto que aparece en muchas conversaciones. Si me cambio al 4, ustedes se fijan, cambió. Fortune, account. ¿Se fijan el 4? Account, problema. Y ahí empieza, ¿de qué están tratando ahora? Algo está pasando con los clientes. Entonces, obviamente, a partir de esto yo puedo interpretar, puedo segmentar un poquito más inteligentemente que el otro, que solamente me mostraba grupos. Ahora puedo saber específicamente de qué están conversando, a ver, cómo le puedo sacar provecho a eso para generar ajustar algún perfil o generar alguna campaña más interesante, ¿ya? Ese análisis en este momento ya se puede hacer en tiempo real, digamos, ¿ya? Eso en general son variados ejemplos que ustedes pueden encontrar y que les pueden servir para varias tareas que tienen que ver con la mejora directa de la experiencia del cliente, o lo que yo llamo la indirecta, que es como el último demo, que es información que le llega al analista, y el analista después utiliza para generar un insight, ¿cierto?, que le sirva para mejorar la experiencia del cliente, ¿ya? Por tanto, ahí tenemos todos los frentes de alguna forma cubiertos, ¿ya? Pero, todo esto no es tan maravilloso porque cuando uno empieza a enfrentarse con esto, se empieza a dar cuenta que hay tecnología, hay infraestructura, ¿cierto? Hay cambio de paradigma, todo está bien, podemos tener ventajas, podemos tener buenos indicadores, pero de repente nos empezamos a encontrar con ciertos obstáculos. Y esos obstáculos, yo diría que hoy en día cada vez se tornan algo más y más importante. Y ese obstáculo, yo le pondría básicamente un concepto que lo une, que es básicamente regulaciones o normativas. Y yo creo que especialmente en el ámbito de experiencia cliente, uno ahora ya no se puede disociar de todos los aspectos normativos regulatorios. Ustedes seguramente se acuerdan que por no preocuparse de eso, si se infringió los derechos de los clientes, de los usuarios, y años atrás tuvo un juicio incluso en contra de una empresa de redes sociales, que era Facebook, ahora llamada Meta, porque obviamente infringió y violó los derechos básicos de los clientes. Entonces, obviamente, estoy diciendo con esto que si bien es cierto, tenemos tecnología, tiene un montón de beneficios, podemos cambiar paradigmas, pero tenemos que tener cuidado con
con ciertas regulaciones o ciertas normas que tenemos que cumplir. Una de ellas tiene que ver con todo lo que es, y que lamentablemente, o sea, para bien y para mal, ahora está siendo regulada con propuestas reales. Hace un par de meses se aprobó la propuesta de regulación de la Unión Europea, que les aconsejo que lo miren de repente, porque hay varias cosas interesantes de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer hoy en día. Y quizá 2 años atrás, hasta 2 años atrás se podía, pero ahora no. ¿Ya? Y también Chile está preparando su propia propuesta regulatoria, que entre otros aspectos considera aspectos éticos, de transparencia, de privacidad de información, de seguridad de información, etcétera, etcétera. Y uno de los tantos aspectos que incluye es lo ético. ¿Qué pasa si en este andar de ayudarle en la experiencia del cliente, de repente toma acciones que perjudican al cliente, que perjudican al usuario? Entonces hay un principio ético que tengo que tratar de cumplir siempre. Si no, en la práctica, si estuvieran en funcionamiento ahora las regulaciones, obviamente yo tendría que pagar multas que son bastante grandes. ¿Ya? Entonces, yo quise resumirlo en 4 grandes puntos, especialmente el punto de vista ético. El respeto por la autonomía humana, que un poco lo que infringió el famoso caso de Facebook años atrás, que se llamó el famoso caso de Cambridge Analytica, si algunos se recuerdan, ¿ya? O sea, no puedo incidir o manipular a las personas para que hagan algo, digamos. Eso obviamente se escapa de un principio ético que sea de beneficio a las personas, digamos. La prevención del daño. ¿Cómo evito si voy a tomar una decisión, le voy a hacer una sugerencia, que no cometa un error el cliente o el usuario y que obviamente no lo lleve a tomar una decisión que podría ser perjudicial para él y otros clientes? Justicia. ¿De qué justicia estamos hablando? La justicia, lo que se llama algorítmica. ¿Cómo yo me aseguro, por ejemplo, si le voy a dar crédito a un cliente, cómo yo me aseguro que estoy siendo justo en la forma y que tomo la decisión? ¿Estoy sesgando? A lo mejor rechacé un cliente porque tomé en cuenta el lugar de donde vive, o el género, o la edad. Eso no debería pasar. Debería haber justicia algorítmica, lo que se llama. Y el cuarto punto que tiene que ver con esto también es la explicabilidad. O sea, hay muchas decisiones que yo puedo tomar en pro del cliente, sigamos el mismo ejemplo de un banco que con los créditos, y yo podría decir a un cliente, no, te rechazo el crédito, ¿ya? La pregunta que viene es que, bueno, ¿y qué pasa si el cliente reacciona a eso porque considera que ha sido perjudicado? Seguramente va a preguntar, oye, pero ¿por qué me está rechazando? Entonces, yo no podría decirles, no, que nuestra máquina mágica, digamos, tiene un 99,9% de probabilidad de que tú en realidad no me vas a pagar el crédito, digamos. Sí, pero tiene que dar explicación. Entonces, lo que se está tratando de regular ahora es que haya más transparencia en las decisiones, que no siempre es tan trivial, ¿ya? Que si voy a tomar una decisión en pro de un cliente, ¿cierto? Obviamente puede ser transparente. En la práctica significa que lo pueda abrir y pueda saber exactamente por qué tomé cuál o tal decisión. Luce fantástico, pero no es tan simple técnicamente. Por tanto, eso ahí hay un montón de problemas que resolver todavía. Y si no me creen, vean esto que pasó muchos años atrás, justamente porque alguien no se preocupó de la justicia, o sea, fue poco justo, digamos, desde el punto de vista de la decisión que tomó un sistema de IA, y el sistema de IA se equivocó y sesgó. Y hay una empresa que tenía un servicio que hacía reconocimiento de fotografías. Si ustedes se fijan en la primera fila, reconocía muy bien las imágenes, que había un auto, había un avión, una bicicleta, pero lamentablemente la forma como se alimentó la tecnología, que es otro problema de regulación, estaba sesgada a gente blanca. Por tanto, ¿qué pasó? Cuando vino una foto de gente de color, ¿qué pasó? Los confundió con gorila. Y ahí quedó la grande, y obviamente hubo altos reclamos, evidentemente, digamos, altas quejas porque habían sesgos en la toma de decisiones del sistema de IA. Esto quizás es lo más relevante que está pasando hoy en día en términos regulatorios, que era importante que ustedes lo sepan. Les comentaba que se aprobó hace un par de meses la nueva regulación de inteligencia artificial de la Unión Europea, que es una de las más avanzadas, tiene sus pros y sus contras, pero quise rescatar algunos aspectos que creo que van a influir directamente en la experiencia de cliente. Algunos de los aspectos que están, obviamente hay cosas que son incentivos para la innovación, otros aspectos que hay que cumplir, y otros aspectos que básicamente son lisa y llanamente prohibiciones. O sea, usted ahora no lo va a poder hacer. Y yo aquí lo resumí en 6 grandes puntos, que ustedes pueden leer ahora, pero destaqué 3. Fíjense, categorización biométrica, entre medio de iris, huellas digitales, ¿cierto? Dactilar, perdón, que use características sensibles. Claro, yo puedo usar, bueno, la iris, sí, pero depende el uso y depende si eso no lo va a aplicar en algo que perjudica a un usuario, un cliente. No es menor. O sea, quiere decir que todo lo que estamos hablando está bien,
en la medida de que no está infringiendo esto, que está perjudicando a alguien. Otro tema, que habíamos hablado como aplicación, ¿ya? Pero obviamente hay un montón de gente que se empezó a quejar porque lo consideró que no era justo. Por ejemplo, el tercer punto, reconocimiento de emociones en el espacio de trabajo, que justamente lo que estamos dando que puede ser una ventaja. Claro, lo que está diciendo eso va a estar prohibido en la medida que eso esté controlado o supeditado a ciertos objetivos súper específicos, estratégicos de defensa, en el caso de la Unión Europea, o militares o policiales, digamos. Pero en general no lo pueden usar. Entonces ustedes dirán, ¿cómo lo hago entonces? Habría que restringirlo, habría que normarlo, seguramente hacer firmar un NDA o lo que sea, pero obviamente directamente no se va a poder seguir haciendo, por lo menos la forma como se venía haciendo hasta ahora. Y otro punto que yo destaqué aquí en amarillo, dentro de las prohibiciones, que puede afectar a la experiencia del cliente, tiene que ver con la evaluación social basada en la conducta o características personales, que es algo que se hace mucho ahora en redes sociales, en banco, en retail. Tengo que determinar si le damos o no le damos cliente o préstamo a un cliente. ¿Y qué hago? Tomo en cuenta su conducta, cómo ha funcionado hasta aquí, que se hace mucho en algunas aplicaciones, ¿cierto? Algunos servicios como Amazon, por ejemplo, o características personales, en el caso de un banco, dónde vive, características, de qué edad tiene, etcétera, etcétera. Lo que me está diciendo es que tenga cuidado, porque por lo menos así, directamente, usted no lo va a poder usar. Está determinantemente prohibido, a menos que usted resuelva los problemas de otra forma. ¿Ya? Por tanto, son puntos que yo diría que son bastante importantes. Y también, para ir terminando ya, también le había comentado al principio que había algunas acciones que a veces, que si bien es cierto, tenemos toda la tecnología disponible, aplicamos toda nuestra estrategia y a veces se nos escapa las manos que muchas veces las tecnologías no son tan maduras o las dejamos solas, ¿cierto? Para que atiendan a un cliente 24/7 y se escapan del control en el sentido que muchas veces generan información falsa. Y aquí les voy a dar un ejemplo práctico real de algo que pasó hace un par de meses, que le tocó a una empresa conocida, ¿cierto? Que una aerolínea, la aerolínea Air Canada, que se le ocurrió la brillante idea de usar para mejorar la atención con el cliente, usar un bot, un robot, un chatbot, ¿cierto? Que potenciado por aplicaciones como ChatGPT. ¿Y qué es lo que pasó? Que lo dejó solo, no lo controló, no hay una estrategia muy clara por qué hizo lo que hizo, y el robot le generó una recomendación sobre un producto o una promoción al cliente que no existía. Y el cliente, obviamente, ¿cierto? Con todo su poder, dijo, oye, ustedes tienen que hacer cumplir esto. Y la empresa le dijo, no, porque esto lo inventó el sistema. Y, y como si fuera poco, la empresa dijo, lo que estoy marcando aquí en rojo, digo, que ellos no pueden ser responsables por o sea, el sistema es responsable por sus propias acciones, pero ¿cómo? Si la empresa lo compró, digamos, o la empresa lo desarrolló, y la empresa es responsable. Bueno, resultado de esto, que este cliente demandó a la empresa para obligarla a que le dé servicio que el bot, el robot, le dijo que era falso, que no existía. ¿Ya? Pero claro, ahí está el otro extremo de cuando uno usa la tecnología sin mirar consecuencias, sin fijarse en el impacto o sin ni siquiera entender a cabalidad cómo funciona la tecnología. Y obviamente, como toda tecnología, este tipo de aplicaciones tiene algunos peros, digamos. ¿Ya? Entonces, básicamente, uno puede decir de esto, digamos que en general, ustedes se acuerdan de lo que hablamos al principio, la automatización no es sinónimo de inteligencia artificial. Hay muchas aplicaciones que están dando vuelta hoy día, la aplicación de interacción del cliente con el banco, en la página web, no tienen nada que ver con IA. Sin embargo, pueden resolver problemas interesantes. Y por otro lado, no todo tiene que ser IA. Hay muchos problemas los cuales, si ustedes se fijan en lo que hablamos al principio, los problemas que enumeramos, si uno dijera, oye, mi contexto empresarial es relativamente simple, las cosas están bien establecidas, hay un procedimiento claro de cómo yo voy a generar el servicio, por tanto, en realidad, puede ser que la mayor parte de las veces no requiero tecnologías como IA, requiero automatización convencional que ni siquiera tengo que comprar, a lo mejor ya la tengo ya. ¿Ya? Y lo otro importante, que la experiencia cliente es un área que no se escapa, para hacer cambios profundos que impliquen que uno va a ver que algo se va a mover en la organización, ¿ya? Que voy a mover la aguja de alguna forma. Esos cambios profundos no se construyen con una aplicación puntual. No se construyen con un sistema de que hace la segmentación si es que no hay un cambio profundo en los paradigmas, si es que la gente no se adapta a que si hay tecnología que está haciendo algo, también tenemos que cambiar la forma como estamos haciendo otras tareas, porque evidentemente eso va a tener un montón de implicancias en términos laborales, por ejemplo, en términos de la cultura organizacional, en términos de la gestión de personas. ¿Cierto? Y lo último,
que cuando uno se quiere mover y en realidad hacer cambio importante en todo esto, y en particular con la experiencia del cliente, si uno quiere que la IA se convierta en el corazón, en el motor que guía a toda la organización, ¿para qué? Para que me dé los beneficios que yo quiero en términos de mejor eficiencia, mejor atención al cliente, mejor viaje al cliente. Eso es imposible hacerlo solamente comprarlo con una o, o lograrlo con una aplicación que uno compra, ya que lo que decíamos antes. Básicamente lo que me ha tocado ver, en general, algunas prácticas consideran que lo que hablábamos en la presentación, tiene que haber un cambio de estrategia, definitivamente, esto no se logra con una aplicación, tiene que haber un cambio de paradigma. Si no cambia la forma como estoy interactuando en el entorno, esto no va a dar el resultado que yo ando buscando. Y más importantemente, un cambio cultural. Si las personas no se adaptan a esto, las personas no son partícipes, no las toman en cuenta, básicamente, en mi experiencia, lo que me ha tocado ver en muchas empresas, es que la misma gente, por muy buena tecnología que haya o herramienta para experiencia de cliente, es la misma persona o el mismo personal interno el que va a perjudicar la tecnología porque lo considera que es una amenaza. A mí me ha tocado ver de repente situaciones en las cuales las tecnologías para mejorar el cliente se imponen en forma vertical y obviamente el peor error que se puede cometer, porque cuando uno le pregunta a parte del personal, ¿cierto?, de por qué está haciendo lo que está haciendo o cómo está cambiando su paradigma, en realidad no tiene la menor idea, porque básicamente le llegó una orden del jefe solamente, pero sin entender por qué tiene que hacer lo que está haciendo ella. Por ejemplo, hay cosas súper prácticas que se pueden hacer. Yo podría decir, si yo tengo a alguien que es súper reticente a usar una herramienta para que le ayude a atender a un cliente, una herramienta de autoatención, por ejemplo, que actúe en conjunto con un humano, uno podría dar incentivos, uno podría dar una zanahoria, uno podría dar premios, uno podría decir, oye, mira, te vamos a premiar en la medida que aumente tu capacidad y la calidad de atención a clientes con la herramienta, o sea, incentivos para que lo haga, no para que lo reemplace, digamos que en ningún caso va a ser eso 100%. Entonces yo creo que hay harto trabajo ahí, más que lo tecnológico también es un cambio paradigmático importante, y por eso decíamos al principio, y quizás ustedes no se acuerdan, decíamos, inteligencia artificial más que tecnología es un cambio de paradigma en la forma como interactuamos nosotros con el entorno. Si nosotros no hacemos eso y solamente nos fijamos en una aplicación particular, lo más probable es que no vamos a mover la aguja y vamos a seguir teniendo las mismas quejas y los mismos problemas con nuestros clientes. Y eso es lo que les quería transmitir hoy día. Antes de pasar las preguntas, las dudas que existan, les quería dejar esto que me pidieron, un código QR que ustedes pueden utilizar, ¿cierto? Para dar feedback sobre esta presentación, ¿ya? Y le agradezco a todos por escuchar, ¿ya? ¿Mm? Y ahora, bienvenida a todas las preguntas, dudas que tengan, si tenemos algunos minutos. ¿Mm? Gracias a todos. José, no quiero dejar de compartir todavía para que estar seguro que todos apuntaron al código QR. Ujú. Ahora sí, lentamente voy a dejar de compartir, así que vas a desaparecer el código por si acaso. Ah, ahí está. Y vamos a ver acá. Vamos a tratar de ver. Vamos a pasar a las preguntas. Algunos me las escriben, no sé si se pueden escuchar, pero por lo menos aquí solamente las estoy viendo, digamos. Eh, ahí tenemos ahí hay un canal de QA que ustedes pueden ver abajo en Zoom, ¿cierto? Donde hay una nubecita con un signo de interrogación, ahí pueden ir haciendo preguntas. Eh, la primera pregunta es de Adriana Barriento. Hola Adriana, ¿cómo estás? Dice, ¿es posible obtener todo el provecho de la IA en venta o postventa si no hay omnicanalidad aún en una empresa? Por supuesto, de hecho, perfectamente podrías tener solamente un solo canal, un canal de atención directa, tipo texto, tipo interacción lingüística con un cliente, y le puedes sacar un montón de provecho en la medida, como decíamos al principio, que hay una buena estrategia, que tras la interacción con el cliente, obviamente hayan acciones que tome el resto del personal,
hay un cambio de paradigma, etcétera, etcétera. No necesitas tener todo, digamos. Obviamente, tú seguramente lo sabes mejor que yo, digamos, cuando hay omnicanalidad, uno enriquece todo el entorno, digamos, porque puede tener información que venía por correo, información que viene por el chat, información que viene por la intranet, lo que sea, digamos. E incluso hasta por un video que grabó una queja del cliente, digamos, ¿ya? Cada una de esas cosas uno las puede resolver en forma, a ver, en forma integrada y sacarle mucho provecho de ella, pero también en forma individual, que es lo que más se hace en realidad, ¿ya? Entonces tú te fijas en un canal, dices, ok, para el canal de atención por texto tenemos tal tipo de tecnología, para el canal de atención tipo video tenemos esta otra tecnología que analiza videos, etcétera, etcétera. Pero es perfectamente factible si aquí hay solamente un solo canal. De hecho, es lo que más pasa generalmente. Por una razón fundamental también, Adriana, que hay un tema no menor, un tema de privacidad del cliente. Privacidad y de alguna forma que muchas veces el cliente se siente como es como muy invasivo el tema. Entonces, por eso hay que tener cuidado porque voy a poner la cámara, voy a poner un sistema, un chatbot para que interactúe, pero quizás el cliente se te va a asustar. Entonces, hay un tema, hay un factor cognitivo tras la interacción que hay que tomar en cuenta, que no es tan trivial. Entonces, definitivamente y efectivamente se puede, y la mayoría de las soluciones en general están pensadas en un canal, pero se pueden expandir a varios canales. ¿Ya? Después otra persona anónima, no sé quién es, dice, en el ejemplo que mostraste de predicción de conducta, ¿es IA generativa o del otro tipo que separa por diferencia? No, la que discrimina. Ya. El usuario anónimo, no, esa la predicción de conducta es una IA que discrimina, que discierne. ¿Cuál es el punto que tienen que fijar cuando es generativa? Cuando el foco principal de la tarea es de generación de cosas. ¿Ya? Por ejemplo, generación de una nueva imagen, generación de un nuevo video, generación de una respuesta de la nada, ¿ya? Cuando yo tengo que decidir, discernir, estamos hablando del otro enfoque. Entonces, tengo que separar clientes si son de tipo A o B, porque es la inteligencia artificial que puede ser capaz de clasificar, llamemos clasificar. Tengo que predecir el tipo de cliente, o tengo que predecir cuál va a ser la próxima página que va a visitar el cliente en un sitio como Amazon. Esas son inteligencia artificial básicamente tradicionales. La generativa en general es un grupo bastante más reciente, y un grupo más específico que en general está focalizado en generación de contenido. Por tanto, es muy ad hoc, por ejemplo, para aplicaciones de marketing, para aplicaciones en el cual tenemos que ajustar contenidos de correo dependiendo del usuario o el cliente al cual vamos a enviar. ¿Ya? Ahora, la realidad es que uno puede combinarla. Obviamente, la generativa no es muy buena, digamos, porque no está hecho para eso, no es muy buena para predecir. Y la predictiva no es muy buena, es cierto, para generar contenido. Por tanto, nosotros podemos en la práctica unir lo mejor de ambos mundos. ¿Ya? Eh, Fernando Arce, hola Fernando, dice, ¿qué hay con el factor humano, la neurociencia, la humanización de las marcas? Ese es un problema pero, gigante, gigante, y que de alguna forma, no soy experto en neurociencia, digamos lo mismo en inteligencia artificial, que toca muy tangencialmente, pero lo que te puedo decir que si hay un factor que está impactando notoriamente a la experiencia del usuario, el cliente, es justamente factor emocional o de reticencia. Y te voy a poner un caso que de hecho ha pasado en Chile, digamos. Por eso es importante hacer estudio, tener una buena estrategia, que es lo que yo decía al principio. No basta con la aplicación, reitero, por muy buena que sea, no importa, pero tiene una buena estrategia porque hay que tener cuidado, especialmente, como dice Fernando, los factores humanos. El ejemplo es el siguiente: hay algunas empresas que empezaron en su proceso de reclutamiento, ya voy a salir un poco del ámbito de experiencia cliente, de reclutamiento, empezaron a usar aplicaciones de inteligencia artificial para reclutar automáticamente. ¿Qué significaba eso? Que básicamente yo, postulante a un cargo, me siento frente al computador, hay una camarita que me está viendo, ¿cierto? Y es un robot que me está analizando mi comportamiento facial, mi emoción, la forma en cómo respondo, etcétera, etcétera. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Es cuando se toman las decisiones, porque un montón de gente consideró que el sistema lo discriminó. Y por tanto hay un tema de discriminación, un tema emocional también. Discriminó y por tanto, fíjense el detalle, lo dejó fuera del proceso de selección por discriminación, se quejó, y el efecto que está empezando a ocurrir en muchos casos es que, fíjense bien, los postulantes a trabajo en muchas ocasiones no están prefiriendo ahora sistemas automáticos, prefieren interactuar con una persona. Por tanto, una interacción humano-humano, digamos, porque obviamente, por alguna razón, ¿cierto? Tiene más confianza que con un humano, ¿cierto? No va
no va a existir tanto sesgo, tanta discriminación como en el caso de la máquina, digamos. Y que, nuevamente, si uno va hacia atrás, que la máquina es discriminadora, en realidad no es la máquina. Lo que pasa es que los humanos, cuando la alimentaron, seguramente la alimentaron con información que estaba un poquito sesgada. Entonces, por eso hay otro factor que tiene que ver con los sesgos humanos, que obviamente hay que considerar. En el resumen, Fernando, que eso está considerado, de hecho, o parte de eso está considerado en las nuevas regulaciones. De hecho, a tomarlo en cuenta en las aplicaciones. Por ejemplo, los sesgos, la privacidad, ya el hecho de que no perjudique a una persona. Ya obviamente no entran en detalle los factores cognitivos de la interacción, pero sí toman en cuenta algunos factores, ¿cierto? Como los que te mencionaba, que pueden afectar la interacción de humanos con la máquina. ¿Ya? Y la otra pregunta, mismo Fernando, dice, ¿cómo se prevé el impacto en el futuro? Dice Fernando. Así como la robotización y la automatización redujeron las necesidades de personal, ¿esto cómo impactará el empleo y los modelos económicos? Súper buena pregunta, quizás no vamos a responderla toda ahora porque tiene demasiadas dimensiones, es muy, muy buena, pero con mucha arista, digamos. Fíjate, Fernando, que hay un tema no menor, que este tema en general, que en las conferencias que me toca dar es una preocupación bastante usual, digamos. Es que, si bien es cierto, a ver, si uno compara con la revolución tecnológica que vivimos antes, estábamos en la primera revolución tecnológica que por lo menos en Chile y en Latinoamérica vivió por ahí a mediados de los 80 con el surgimiento o con la incorporación de los computadores digitales, en fondo. Y obviamente se automatizaron tareas. Como producto de la automatización de tareas, evidentemente el futuro de ahí dijo, oye, hay algunos trabajos que se van a transformar o se van a perder. Obviamente yo creo que muchos de ustedes ahora no concibe por ningún lado que no existan cajeros automáticos, pero antes todos los cajeros eran humanos. Obviamente causó algunos problemas en términos de reemplazo de fuerza laboral, que la que era más mecánica, evidentemente, efectivamente. Pero en general, cuando hay revoluciones tecnológicas o revoluciones industriales, en general la tendencia es que, y siempre ha sido así, que los beneficios son por lejos, 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 mucho más que los costos. En la segunda revolución que estamos parados ahora, donde el corazón, la médula, inteligencia artificial, entre otros aspectos, pero la inteligencia artificial es un protagonista importante. ¿Qué pasa, Fernando? En general para todos, digamos. Que efectivamente se ve una necesidad o una potencia para automatizar tareas un poquito más complejas y por tanto eso quiere decir que hay tareas que se van a automatizar de una forma como no se hacían antes, evidentemente, ¿cierto? Pero yo creo que lo que puede dar un poquito de, a ver, si lo digo de alguna forma tranquilizadora, digamos, lo que da un poquito de paz desde el punto de vista laboral, es que, si bien es cierto, hay tareas que se van a automatizar como pasó antes, y trabajos que se pueden perder, esos trabajos que se pueden perder, y que se han estado, entre comillas, perdiendo de alguna forma, son trabajos que son en general, dentro de la escala de automatización, igual siguen siendo más o menos mecánicos, ¿ya? Rutinarios. ¿Qué pasa con los trabajos que son un poquito más sofisticados? En general, lo que se ha visto, más allá de las cifras aterradoras, digamos, que están por ahí en unos estudios, lo que se ha visto en la práctica es que en general la organización, las personas se transforman. ¿Por qué? La clave es la transformación de las personas. ¿Por qué? Porque tú en el fondo empiezas a subir el nivel de las capacidades cognitivas, que tienen que ver con los factores humanos que tú hablabas, las facultades cognitivas que tú utilizas. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Y ahora ya, va a requerir más habilidades emocionales, ya que estamos hablando de experiencia de cliente para interactuar con los clientes, mayores habilidades emocionales que no tienen las máquinas, mayores habilidades de razonamiento crítico, mayores habilidades de análisis. Entonces, lo que estamos haciendo es dejando ciertas tareas que son más mecánicas, incluso yo me atrevería a decir que en muchos casos uno quiere dejarlas, porque son demasiado mecánicas y en realidad no tienen mucho sentido, pero tiene que subir el nivel potenciando habilidades humanas para las cuales la máquina por mucho, mucho, mucho tiempo no va a poder resolver, obviamente. Y de hecho es tan así que lo que se ve en el futuro no solamente que se transformen los trabajos o que aparezcan, como está pasando, trabajos nuevos, sino que haya una fusión de la máquina con las personas. Y esa fusión es la que yo llamo la otra IA, la inteligencia aumentada. Ese básicamente va a ser el futuro del trabajo, en el cual tú tienes trabajos dentro de la automatización más menos inteligente, tienes trabajos que puede hacer la máquina muy bien, pero hay otros emocionales, razonamiento crítico, etcétera, etcétera, que la máquina no puede hacer, pero sí los puede hacer el humano. El humano no es tan bueno para computar, no es tan bueno para inferir estas cosas en imágenes o para analizar millones de comportamientos de clientes, pero sí es bueno para un montón de otras cosas.
Por tanto, el futuro cercano se ve como la fusión de lo mejor de ambos mundos. ¿Mm? No sé si hay más, creo que aquí había otra pregunta por aquí. Ya. Otro anónimo, no sé quién es. Ya, ahora sí, dice la Flavia. Hola Flavia, gracias por la pregunta. Menciona reiteradas veces el cambio de paradigma. Sí, efectivamente. El cambio cultural, que no se trata solo de tecnología, sino de gestión de personas. Los empleados podrían intimidarse, pensar que serán reemplazados. Exactamente lo que estaba diciendo. Exacto, Flavia. No adaptarse al uso de las soluciones. Pueden hablar más sobre eso, dice Flavia. De hecho, Flavia, te lo voy a contar desde el punto de vista de la experiencia. ¿Ya? Que no podemos hacer. Yo he visto muchos casos donde, porque evidentemente, cada vez que hay una incorporación de nuevas tecnologías, obviamente hay temor de las personas. Eso es humano, es normal. ¿Ya? El tema es cómo nos mitigamos. ¿Ya? Pero lamentablemente me ha tocado ver, yo creo que una práctica usual, pero no es muy responsable a veces, llegan y se imponen cosas. Al imponer cosas no estás socializando, no estás haciendo que la gente piense si es mejor o no para tu organización y no estás tomando en cuenta a las personas. Por tanto, yo diría que en los casos, hay casos que me ha tocado ver que son muy malos, desde el punto de vista que han sido básicamente imposiciones, y las imposiciones sin mucha lógica, obviamente terminan por matar a todo el ecosistema interno. Y hay otros casos, las buenas prácticas, todavía que he visto que en general cuando se incorpora tecnología, una buena estrategia y con buena gestión del cambio, obviamente que es clave acá, tú tomas y metes a todas las personas en el buque, incorpora a todos. Eso parece obvio, pero muchas empresas que me ha tocado ver no lo hacen, digamos. No, esto solamente se va a dedicar el área comercial. No, no tomen la parte comercial. Meta el mundo la parte comercial, de venta, tecnología, todo, porque si usted quiere mover la aguja y quiere evitar que la gente tenga tanto miedo para el reemplazo, socialícenlo, incorpórenlo, ¿ya? De premio, de incentivo para lograr que la persona mejore la productividad, no por arte de magia, por la herramienta, sino por la interacción con la herramienta. Yo creo que eso es un punto, Flavio, que es súper importante, que muchas empresas no lo ven y cometen muchos errores. Porque, como lo que yo decía con Air Canada, vamos a usar la tecnología, la vamos a dejar sola y vamos a despedir al personal. No, lo que tengo que hacer es lograr que los dos cohabiten. Eso es el uso exitoso. Hay muchas empresas que evidentemente han despedido a gente porque tenían demasiado, digamos, demasiado personal para cosas que a lo mejor eran extremadamente mecánicas. Sí, si bien es cierto, es verdad, pero también es verdad, y aquí hay otro punto que me ha tocado ver, ¿sabes? Es que dentro de esta transformación, yo creo que hay un desafío súper importante para las empresas, especialmente en el ámbito de experiencia cliente, que transforme a la gente. Yo creo que eso es un tema que no se toma en cuenta. Transformar a la gente significa, pero ¿cómo si el caballero que estaba todo el día timbrando, lo único que sabía hacer es timbrar? Ahora tenemos un sistema de una firma digital que no requiero firma, por tanto lo tengo que despedir. No, es error, porque a lo mejor no te diste cuenta que esa persona que estaba timbrando, en realidad, su habilidad no era esa. A lo mejor, sin percatarte, dejaste fuera a una persona que, por su currículum o sus habilidades, era un buen contador o era un buen experto en finanzas, pero dado que haya estado como 40 años en la empresa y no tenía otra posibilidad, lo único que estaba haciendo es timbrar. Y tú lo despediste y después te diste cuenta que había un know-how que jamás en la vida te habías dado cuenta. Entonces, en general me toca ver mucho eso, digamos, estas malas prácticas de llegar, reemplacemos con la herramienta sin ni siquiera entenderla, reitero, sin ni siquiera entender la herramienta per se, los efectos, y sin darte cuenta también que obviamente tenías capacidades humanas que no habías identificado. Entonces, yo creo que ahí la adaptación implica un cambio muy potente. Yo les recomiendo que contraten a gente especializada en gestión del cambio y gestión de personas, pues yo diría la clave del éxito está ahí. Lo tecnológico va de la mano, importante, obviamente, en cambio de paradigma, pero obviamente siempre van a haber miedo desde el punto de vista del reemplazo de la fuerza laboral. ¿Ya? El último que tengo acá es a Roberto Bona. Hola Roberto, ¿cómo estás? Dice, si la IA está aprendiendo de la información disponible y la que le estamos dando, ¿cómo podemos realmente evitar sesgos e información falsa? ¿Estamos cerca de eso? Muy, muy buena pregunta. Ya. Primero, para dar un poco de contexto, Roberto, los sistemas de inteligencia artificial no es que estén aprendiendo siempre como los humanos, no es que estén aprendiendo siempre de todos lados. Por tanto, descartado la inteligencia perversa que se apodera del mundo y aprende de todo sin que yo le diga, no. Generalmente está focalizada en ámbitos específicos y lo hacen relativamente bien en ámbitos súper específicos que pueden ser controlados todavía por humanos.
¿Cómo se evitan los sesgos? Porque hay sesgos, lamentablemente, no es que haya mala intención, hay sesgos naturales de género, etarios, geográficos, en los datos que se usan para alimentar los sistemas de inteligencia artificial. Y lo que se hace básicamente, una forma de mitigarlo en general, es estudiando los datos fuentes, el conocimiento fuente y tratar de reducir información que puede ser riesgosa desde ahí, reducir información que puede ser, obviamente, que puede producir sesgo. Y es un trabajo de investigación y desarrollo que no es menor, Roberto, porque no es mágico. Dice, ¿cómo evito el sesgo? Ya, modifique los datos. Ok, ¿qué parte de los datos modifico? Por ejemplo, yo podría decir, estos datos que utilicé para el sistema de reconocimiento facial está sesgado solamente con personas de color. Si uno empieza a ir para atrás y ve los datos originales, como los datos que usó la máquina para aprender, se va a dar cuenta que un 90% de los datos eran de gente de color blanco. Y el 10% restante, obviamente, los de color, digamos, los de color. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, voy a mitigar tratando de balancear esto. Balancear al punto que básicamente el trato sea lo más justo posible, por tanto voy a reducir la carga de un tipo de datos de gente blanca. En ese caso, evidente, hay otros casos que obviamente requieren mucho más tecnología, no es tan fácil, de hecho, no todas las empresas la pueden resolver, porque requiere una cantidad de inversión en investigación y desarrollo, personal, infraestructura extremadamente importante. Entonces hay casos que pueden ser tan básicos como eso, y fácil de resolver, y hay otros secos que no son tan evidentes porque son muy demasiado implícitos, que no es llegar y separar la agua, ¿cierto? Y la información falsa, es importante porque yo diría que gran parte, a ver, hay muchos sistemas que antes que apareciera aplicaciones tipo ChatGPT o similares, o las famosas estas aplicaciones que generan caras falsas, ¿cierto? Los deepfakes, ya habían aplicaciones que generaban de alguna forma información falsa. ¿Verdad? Pero esto ha sido potenciado, especialmente en el último tiempo, por aplicaciones del paradigma que yo hablaba que se llama inteligencia artificial generativa. ¿Ya? ¿Por qué? Pues ustedes se acuerdan de lo que decía. Uno de los pilares de la inteligencia artificial generativa, pues las aplicaciones tipo ChatGPT, DALI para generar imágenes, Sora para generar videos, es que básicamente yo genero contenido nuevo o sintético, pero me puedo equivocar. Y en ese equivocar, obviamente que lo que se llama ahora técnicamente una alucinación, uno de los sistemas alucinan porque generan un error, generan información falsa, es predominantemente producido, está hablando acá con Roberto, fundamentalmente producido por la inteligencia artificial generativa. ¿Ya? Por tanto, se puede resolver, no es tan simple. Se está trabajando para eso. Se está trabajando en nuevas tecnologías que, por un lado, reduzcan la información errónea que se genere, es una posibilidad. Y segundo, si hay complicación en hacer eso, ir por el otro lado es detectar que efectivamente es información falsa. Y en ese segundo punto hay una buena idea que están dando vuelta, ojalá que se hicieran, que de aquí a un corto plazo, corto mediano plazo, podría haber, de hecho, esta es una propuesta que se emanó de la Unión Europea, decía que de aquí a un corto plazo, cada vez que se genera un contenido, texto o imágenes o video, para verificar la veracidad, va a haber una suerte de, haciendo la analogía, un timbre de agua análogo, que te diga, sí, este contenido real, ¿cierto? O sea, generado por un humano, que también puede ser falso, dicho sea de paso, digamos, ¿cierto? O fue un contenido generado por una máquina. Por tanto, como fue generado por una máquina, tenga cuidado, porque en algunos casos, no siempre, en algunos casos, puede que eso sea un foco de información falsa, que no es, reitero, información falsa que no fue con mala intención, sino que fue por la lógica de cómo funciona este paradigma generativo, que obviamente a veces se equivoca, y que esa equivocación genera algo que es consistente, pero que no existe, que es inválido. ¿Ya? No sé si eso aclara el Yo, punto. sí, ya estamos en la hora para Por ir la hora. cerrando, así que sí, es. Súper. Justo la última pregunta que tenía, así que súper bien. Sí, chicos, muchas gracias por su asistencia. John, si es que tienen la lámina con el QR para que puedan evaluar la Sí, presentación la voy a... rápidamente, no Sí. les va a tomar más de 30 segundos poder Ah, compartir esta, la tengo responder puesta, me estoy esta compartiendo. Ahí, pequeñita, pequeñita, pequeñita encuesta. ¿Ya? ahí, ahí, creo. Ahí está. Ahí, Chicos, si pueden escanear ese QR para contestar la encuesta del profesor Atkinson y lo que fue su experiencia hoy día junto al nuevo miércoles de DX. Muchas gracias.
John, agradecerte, tremenda Gracias. asistencia hoy día, tuvimos récord de asistencia, yo creo que de inscritos eh, para este miércoles CX. Si quieren volver a revivir la presentación, la van a poder encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube de ses.ui. Si quieren más cosas, más consulta, dudas, nos pueden encontrar también a través de LinkedIn, Instagram, en la página web, YouTube, como les comentaba. Así que muchas gracias por contestar la encuesta, muchas gracias por su participación, por lo atento que estuvieron y por su permanencia a lo largo de todo el webinar. Y muchas gracias, John, por el tremendo miércoles de CX que nos diste. Así que nada, darte un abrazo apretado aquí a la distancia y hacer esto que, bueno, fue a través de la tecnología que nos unimos. Así que muchas gracias. Gracias, gracias y gracias a todos los que estaban presentes acá. Ya, chau. Chao.